Hola a todos. Hoy estamos con Emilio Carrillo. Es una entrevista que teníamos desde hace tiempo muchas ganas de hacer y bueno, parece que hoy por fin se ha cumplido nuestro deseo. Y os voy a presentar un poquito brevemente quién es Emilio, para los que no les conozcáis. Él lleva ya desde hace algún tiempo dando charlas por toda España, en los lugares donde le requieren para ello. Y bueno, sus charlas están colgadas en internet, son accesibles para cualquiera que tenga interés y la verdad es que son charlas que tienen muchos miles de reproducciones de mucha gente que está conociendo el mensaje, ¿no?, que comparte con nosotros Emilio. Entonces yo voy a daros unos cuantos datos de los cuales no vamos a hablar durante la entrevista porque nos vamos a centrar en otro tipo de cuestiones de esta última etapa por la que está pasando Emilio y a lo que se está dedicando. Y los datos los doy más que nada para saber de dónde parte esta historia, de un proceso de cambio, una metamorfosis que ha vivido él en su vida y que le ha llevado pues a la situación en la que está ahora, ¿no?, a la visión de la realidad y del mundo que tiene ahora. Digo que ha sido un cambio radical, que yo no sé si él estará de acuerdo, yo denominaría como una metamorfosis prácticamente, porque Emilio se ha dedicado durante muchos años a la política. Tiene un currículum que mucha gente consideraría impresionante, ¿no?, porque él ha sido vicealcalde de Sevilla, ha sido también vicepresidente de la Diputación Provincial, ¿verdad? Y bueno, ha sido profesor de universidad, ha trabajado para Naciones Unidas y además es autor de más de 30 libros, de muchos artículos en prensa especializada. Pero bueno, en un momento de su vida él, por una serie de circunstancias, comenzó a ver la realidad de otra manera, a tener una apertura consciencial y luego en concreto un hecho muy trascendente que fue, creo que en 2010, es un tema de una enfermedad, supuso un momento culmen en su vida para iniciar un cambio y abrirse a compartir su experiencia con el resto de las personas. Así que pues, si te parece, partimos de ahí. Y bueno, agradecerte muchísimo la entrevista, ¿no?, porque sabemos que viajas mucho y además vives en Sevilla. Y a mí me gustaría empezar por preguntarte que cómo comienza ese cambio en tu vida, ¿no?, de una persona que se dedica a temas que es economista, que se dedica a temas políticos y económicos, a dar el paso que has dado, ¿no?, a hacer este tipo de charlas y compartir este tipo de temas mucho más espirituales. En estos momentos de mi vida, yo no es que crea, sino que sé que nuestra encarnación en el plano humano es una cadena de vidas. Y que cada vida de las que desarrollamos en el plano humano está íntimamente relacionada con las que hemos desarrollado hasta este momento, con toda esa cadena. Sí. En mi vida actual, yo sé que he estado una serie de años, muchos, por decirlo de una forma muy simple, desplegando experiencias que tenía que cumplir, que tenía que cubrir, que tenía que vivenciar, que correspondían a vivencias de otras vidas. Y bueno, a eso he dedicado una serie de años, bastantes años de mi vida. Es decir, por tanto, es como si hubiera estado cerrando nudos o círculos que venían de atrás. Y también sé que en un momento determinado se empiezan a abrir vivencias que son nuevas, experiencias que son nuevas, y que se corresponden ya no tanto con lo que deriva de vidas anteriores, sino que lo que realmente es mi propósito de vida en esta vida física. Y eso se puede fechar, es decir, hay un momento concreto que se puede fechar, hay una ciudad y hay una circunstancia. Concretamente nos situaríamos en América Latina, en Uruguay, en Montevideo, en el año 2000 concretamente, y en el mes de febrero. Con ocasión de uno de los viajes que por aquella época hacía con frecuencia América Latina en programas de cooperación al desarrollo, se dan una serie de circunstancias que posibilitan que me encuentre con un día libre en la ciudad de Montevideo, que en esa época todavía es verano, una ciudad bellísima que yo conocía ya bien, y con esa enorme libertad pues me dedico a pasear por la avenida principal, que es la avenida 18 de julio, no tiene nada que ver con el 18 de julio español, y que hay una librería que ha sacado libros a la calle. Me acerco a la librería, me parece una buena idea comprar una novela para mientras que doy paseos por Montevideo, voy al mercado del pescado, etcétera, etcétera, pues tener algo que leer. Y de hecho compro una novela cuyo nombre no recuerdo. Pero además de la novela compro otro libro, que la verdad es que no sé por qué lo compré. Ese libro que no sé por qué lo compré y que en principio ni siquiera leí, y que me puse a leer en el viaje de vuelta en el avión porque no conseguía dormir, cosa que siempre hago tremendamente, con mucha facilidad, que dormir en el avión.
y que en ese momento no lo conseguía, y como la otra novela se había ya terminado, la había terminado de leer, pues tuve que coger este libro. El libro es quizás conocido para muchas de las personas que siguen vuestra web. Yo en aquel momento no lo conocía de nada. Su título es El Kybalión. Y El Kybalión es un libro que sintetiza los principios herméticos y que posiblemente está datado en sus contenidos fundamentales hace muchos miles de años. Lo sorprendente de ese libro es que cuando empecé a leerlo me sonaba. Pero por mucho esfuerzo que yo hacía en recordar en qué momento de mi vida había leído ese libro, la verdad es que no lo encontraba. Y no solamente me sonaba, sino que conforme iba avanzando en las páginas, me di cuenta que era capaz de vaticinar lo que decía la siguiente página. Pero no de una forma genérica, sino que, como estaba aburrido en el avión, hice un intento de ponerme a escribir lo que venía después de lo que estaba leyendo. Y la reproducción era casi literal. Con lo que me di cuenta que el libro ese me lo había aprendido de memoria. La verdad es que yo solamente me recordaba haber aprendido un texto de memoria, y es que como hice oposiciones a técnico de la Administración General del Estado, una de las cosas que el preparador de oposiciones me obligó a hacer es aprenderme de memoria la Constitución española. Es el único texto que recuerdo de memoria. Y curiosamente mi sensación es que con el Kybalión era exactamente igual, que me lo había aprendido de memoria. Cuando bajé del avión en Madrid, de vuelta de ese viaje, era otra persona. Me di cuenta que había cosas en mi vida que yo desconocía, que no me conocía a mí mismo. Empecé a plantearme seriamente la posibilidad de que efectivamente la vida fuera una cadena de vidas y abrirme interrogantes, que es como se toma conciencia con las preguntas, abrirme preguntas e interrogantes que hasta ese momento no me había formulado. Y a partir de ahí todo empezó a evolucionar de una forma cada vez más rápida, cada vez más rápida, cada vez más rápida. Hubo algunos amigos y amigas que han sido maravillosos en el camino, que me supieron indicar que este es un camino sin vuelta atrás, es decir, que hay un punto culminante en el que, como sigas avanzando, tu vida exterior empieza a cambiar, es decir, ese momento cumbre en el que los cambios interiores empiezan a remoldear tu vida exterior, y que a lo mejor tu mente esos cambios no le gustan, aunque estén promovidos desde tu interior, pero a tu pequeño yo, a tu yo exterior, esos cambios quizá no le apetezcan, y que por tanto hay que tener valentía si se decide seguir para adelante. Claro. Yo opté por seguir para adelante, y como apuntabas, todo este proceso finalmente desembocó en una experiencia en noviembre del año 2010 que fue una bendición, un regalo de la providencia, en forma de enfermedad, pero un regalo de la providencia, de la forma más tonta, como suelen ocurrir este tipo de cosas. Y es que bajando de un monte, una madrugada de un sábado a un domingo, cercano a Sevilla, en la localidad de Morón, tengo una caída. Esa caída me provoca una fractura del peroné de la pierna izquierda. La fractura del peroné provoca a su vez una trombosis en la vena femoral, y esa trombosis, el trombo sube y me provoca un infarto en el pulmón derecho, un infarto pulmonar. Y bueno, hay una serie de problemas, de errores diagnósticos que hacen que el tema se agrave más de lo que en principio debería haber sido, y termino esa experiencia el 29 de noviembre del año 2010 en la UCI de un hospital y experimentando una experiencia cercana a la muerte, ¿no? La experiencia de tránsito. Estuve muchas semanas hospitalizado, muchos meses de baja, 10 meses de baja laboral, y todo ese periodo hizo que, si ya llevaba tiempo desde el año 2000 viviendo, sintiendo, experienciando cosas distintas a las normales, por llamarlo de alguna forma, eso ya sí supuso un antes y un después clarísimo en mi vida, ¿no? Y a partir de ahí pues aquí estamos, es decir, compartiendo con gente lo que a mí me gusta llamar el recuerdo. No tengo ninguna duda de que no estamos aprendiendo nada, sino que lo que hacemos en nuestras dimensiones espirituales encarnadas en ser humano es recordando lo que somos. Sé cada vez con más claridad que lo que somos está ligado al amor, de una manera o de otra, y bueno, pues lo que ando es compartiendo, recordando con mucha gente y expandiendo el amor que somos, afortunadamente encontrándome a gente maravillosa como vosotras, por todos sitios. Muchas gracias, pues la verdad es que es una labor muy bonita la que haces, y a mí me gustaría decir que, bueno, la gente que te ha escuchado la charla lo sabe, pero a mí me llama la atención cómo puedes transmitir conceptos que han sido tan herméticos, que han estado como quizá accesibles solo para un grupo determinado de personas por la complejidad con la que se ha transmitido ese saber o ese conocimiento, tanto de índole más espiritual o metafísico como científico. Entonces a mí me llama la atención que en tus charlas lo haces de una manera muy pedagógica, que cualquier persona puede comprender en su profundidad esos conceptos, y eso creo parte con la comprensión profunda y con ser consecuente y reflejarlo en tu vida, con tu etapa en la que has sido docente, que has sido maestro. Pero tú ya tenías esa vocación siempre de transmitir a otros, ¿no?, de compartir. Sí. Empiezo por lo menos importante, aunque tiene importancia, que es la labor de docente. Y como sé que tú eres licenciada en Derecho, me permites una broma.
Vamos, una broma no, es algo que sucedió realmente, pero que lo expreso en plan de broma. Yo no soy abogado, yo soy economista. Y en el último año de carrera yo quería dedicarme a la docencia universitaria. Y me incorporé a un departamento de la Universidad de Sevilla, el Departamento de Vetería Económica. Y ese departamento, bueno, pues a un alumno todavía, al catedrático, pues la ocurrencia que tuvo fue enviarme a dar clases prácticas de economía política fuera de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en la Facultad de Derecho. Lo cual tiene su intríngulis porque para los economistas, los abogados, o mejor dicho, para los profesores de economía, dar clases en Derecho supone encontrarse con un público objetivo que mientras que las personas que estudian empresariales o económicas, bueno, pues se han encontrado con las matemáticas, no se asustan al menos cuando ven una curva. Sin embargo, en Derecho lo que ocurre es todo lo contrario, es decir, que efectivamente al poner simplemente un número en la pizarra ya hay mareos en clase y no digamos ya cuando se pone una curva, se dibuja una curva en la pizarra. Entonces, bueno, aquello fue un reto, es decir, que, y además, bueno, era un pipiolo, ¿no?, en quinto de carrera. En aquellos tiempos, además, los estudios universitarios se hacían mucho antes. Yo terminé la carrera con 21 años, o sea que era un pipiolo, y me mandaron a dar clases prácticas de economía política a la Facultad de Derecho, a segundo. Un reto. Pues bien, eso, ya con diferentes niveles, lógicamente, en la docencia, pero eso que al principio me parecía una pasada del catedrático, pero que yo acepté encantado porque era ya un contrato de trabajo y hacía lo que me gustaba, dar la docencia en teoría económica, se fue desplegando a lo largo de los años. Y estuve así desde el año ese, que era el año 1980, hasta el año 2000. 20 años dando clases de economía política en la Facultad de Derecho. Y eso sí ha contribuido para que mi labor docente no solamente sea docente, sino la obligación de buscar símiles, de buscar ejemplos, de buscar anécdotas, ¿no?, que de algún modo posibilitara que un público que en principio cuando se acercaba a la economía lo hacía no porque quisiera, sino porque era una asignatura obligatoria en el programa y lo hacía con el mayor recelo del mundo, a ver cómo conseguimos darle la vuelta a eso. Esto sin duda ninguna, 20 años así, dando 3 horas de clase todas las semanas, pues como te puedes imaginar, marca a cualquiera, ¿no? Sí, sí. Pero decía, no obstante, hace unos minutillos que eso es lo menos importante, es decir, lo más importante es la cadena de vida. Claro. Es decir, en la cadena de vida que en estos momentos, afortunadamente, ya tengo oportunidad de conocer bastantes de ellas. Hay toda una labor muy semejante en distintos contextos históricos, en distintos contextos culturales, pero por decirlo de alguna forma me he repetido mucho, me he repetido bastante en lo que es y en divulgar una serie de conocimientos que no hacen otra cosa que avivar nuestro recuerdo de lo que realmente somos. En distintos formatos y de distintas maneras lo vengo haciendo hace mucho tiempo y lo hago ahora con mucho gusto nuevamente. La verdad es que es curioso cómo la vida te va preparando, la vida y las vidas. Pero me gustaría que hablásemos ahora un poquito de cuando tuviste este proceso de enfermedad y estuviste ingresado. No sé si llegaste a tener muerte clínica. Bueno, fue una experiencia cercana a la muerte, no calificada de muerte clínica. Mi cuerpo en sentido estricto no llegó a morir, pero sí viví la experiencia de que mi dimensión espiritual saliera del cuerpo físico, que además aprendí que esa salida del cuerpo físico se produce antes de que el fallecimiento acontezca. Es decir, que todo está tan perfectamente hecho que ni siquiera experimentamos nuestra dimensión espiritual, nuestra conciencia, ni siquiera experimenta lo que es el estertor de la muerte. Porque cuando ésta se está aproximando, antes ya abandonamos el cuerpo físico. La verdad que tiene su sentido común. Cualquier dimensión espiritual encarnada actualmente en el plano humano lleva cientos de vidas en el plano humano, decenas de miles de años. Sería una experiencia demasiado traumática el experienciar el estertor de la muerte tantas veces. Aunque no sea muerte, aunque sea tránsito, ese experimentar lo que es ese trasiego físico, ¿no?, que supone el fallecimiento del cuerpo humano, pues bien, todo está tan perfectamente hecho que hace que ni siquiera tengamos que experimentarlo. Y yo tuve oportunidad de vivenciar eso en primera persona. Y bueno, si te gustaría y te sientes cómodo, puedes compartir con nosotros qué recuerdas exactamente de ese proceso, de ese tiempo que estuviste, me imagino que en un estado inconsciente, ¿no? Sí, sí. Si recuerdas lo que viste, lo que experimentaste, lo que sentiste, lo que comprendiste, lo que recordaste, vamos, en definitiva. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente, ¿eh? O sea que y es un poco largo, voy a abreviar mucho. Es un poco largo porque fue una experiencia de 2 horas aproximadamente, ¿eh? 2 horas, vamos a decirle, en nuestro tiempo tridimensional, aunque en lo que yo pude sentir y vivir, yo me atrevería a decir que fueron como 20 minutos nuestros, aunque me consta que fueron más de 100 minutos desde el punto de vista de nuestro reloj. La experiencia se acerca muchísimo a lo que, una vez que la he vivido,
he tenido ocasión de comprobar que otras personas han compartido ya, ¿no? He tenido ocasión posteriormente, no antes, sino posteriormente. Antes era un tema que conocía pero que no me había interesado en primera persona, ¿no? He tenido ocasión posteriormente de conocer textos que han escrito distintas gente, donde entrevistan, donde tienen encuentros con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, y la inmensa mayoría tenemos experiencias muy parecidas, en el sentido de lo que he empezado ya a comentar, la tranquilidad de que no experimentamos el estertor. En segundo lugar, la sensación de que uno se levanta de su cuerpo. En mi caso, yo lo que vi es que me sentaba sobre mi cuerpo, es decir, en la cama en la que estaba en el hospital, en la UCI, sentarme sobre el cuerpo, de tal forma que podía mirar a mi cuerpo abajo. Hay otras personas que lo que sienten es que el cuerpo se le levanta y se le va arriba de la habitación o a alguna esquina. En mi caso fue sentarme, sentado sobre el cuerpo, empezar inmediatamente a percibir toda una especie de flash de lo que ha sido tu vida física, la vida física que has dejado, que eso además, Susana, no se ve como en una película. Es decir, yo he leído, no sé, cuando he leído algunos textos da la sensación de que es como si te sentaras a ver un vídeo y que el vídeo pasara muy rápido. No es eso, no es eso. Es como si te tragaras un chip y al tragarte ese chip viera tu vida íntegra en un instante. Es decir, ahí comprendes que el tiempo no existe, te das cuenta de que la creación funciona en la instantaneidad, porque podemos ver nuestra vida física. Yo tenía en ese momento 52 años, creo recordar, 52 años exactamente, hace 2, y los 52 años de mi vida lo vi ipso facto. Pero verlo ipso facto significa verlo ipso facto todo. No sé, una pelea que tuve con un vecino cuando tenía 4 años, cosas más importantes o menos importantes de la vida, ves todo. Y además comprueba cómo todo encaja. Que no hay nada en la vida, curiosamente, que esté fuera de su sitio. Que todo tiene su porqué, que todo tiene su para qué, que la experiencia vivida todas se encajan, que todas se interrelacionan. Contempla igualmente cómo ellas se acoplan con tu propósito de vida. En definitiva, es algo sensacional, ya no solamente por percibir lo que es la instantaneidad, sino por darte cuenta que somos un edificio en construcción, cada uno de nosotros, que el aquí ahora es ni más ni menos que la foto en la que en estos momentos la construcción, el momento de avance en el que la construcción tiene, y que en este aquí ahora, con el edificio de cada uno somos, nada sobra. Que no hay ningún ladrillo que sobre, no hay ninguna planta que sobre. El edificio es como es precisamente porque nada sobra, ¿no? Y aunque la mente a lo mejor un ladrillo lo pinte de negro, otro lo pinte de rojo, otro lo pinte de blanco, este me gusta, este no me gusta, me gustaría quitar esta ventana, me gustaría que esta puerta fuera más grande, la realidad es que todo es como tiene que ser y que todo encaja perfectamente en el edificio, ¿no? Esa es otra de las cosas que recuerdo de una forma más hermosa, ¿no? Igualmente recuerdo de una forma muy hermosa la presencia inmediata de seres de luz, inmediata. Todo esto que he comentado de empezar a elevarme sobre mi cuerpo, de ver la vida física que he dejado atrás y de empezar a aparecer seres de luz fue muy rápido. Esos seres de luz son de muchas formas. En primer lugar, son nuestros seres queridos. Yo tuve oportunidad de la presencia que había sentido ya antes de mi padre y de mi madre, ambos fallecidos. Tuve oportunidad de estar con ellos, de compartir con ellos su alegría, la alegría de esa vida de luz que se tiene en el más allá. Tuve ocasión de compartir además con familiares de mi madre, que curiosamente habían venido a recogerme, no tanto a mí, porque para eso estaba mi padre y mi madre, sino una tía mía que se estaba muriendo en paralelo a la misma vez, cosa que yo no conocía en ese momento y que después ya cuando me sorprendió y lo comenté con otras personas, dice, bueno, es que tu tía María estaba muriendo precisamente en ese mismo momento. Entonces, bueno, además de eso, también otras entidades que tienen que ver fundamentalmente, Susana, con las que de algún modo, antes de nuestro tránsito, hayamos tenido algún tipo de conexión. Bien por oración, aquellas personas que practiquen la oración, bien porque empiecen a percibir, como a mí me había pasado antes, que somos seres multidimensionales y que eso nos permite contactar con nuestra multidimensionalidad, con seres de otras dimensiones. Pues bien, esos seres de otras dimensiones también estaban allí. Y una figura que hasta ese momento para mí había sido importante, pero que no tan radicalmente importante como desde entonces para acá, que es la figura de Cristo Jesús, se hizo muy patente, enormemente patente. Y además con una presencia que llevó a iluminarnos a todos. Es decir, si ya todos éramos luz, el presentir su presencia, fíjate, solamente el presentirla nos iluminó, nos hizo más fluorescentes todavía, y su llegada fue una cosa hermosísima, que tampoco podré olvidar en mi vida. Su rostro, al menos tal como yo lo vi, pero sobre todo lo que sentí, ese amor, esa energía crística tan absolutamente pura, que además conecta con lo que somos por dentro. Es decir, que no es algo que esté fuera, no es algo que tú veas solamente en esa entidad, sino que además siente que eso que estás viendo eres también tú, ¿no? Y cómo se armoniza y cómo todo se acopla, la verdad que es otra experiencia realmente maravillosa. Y por no alargarme demasiado, el túnel de luz aparece.
El túnel de luz, a mí por lo menos me pareció un túnel muy atractivo, muy acogedor, al que te entra ganas de ir. Mis familiares que me estaban acompañando como seres de luz empezaron a entrar por el túnel, y en el momento en el que yo empezaba a entrar por el túnel fue Cristo Jesús el que me planteó que si no ocasionaba ningún tipo de desarmonía, a lo mejor había algo que todavía me apetecía hacer en el plano humano y en la vida física actual. Y yo la verdad es que ni lo pregunté, Susana, ni pregunté, sino que lo sentí en armonía que sí, dije que sí, y bueno, pues en lugar de seguir con mis familiares por el túnel, me volví, y volví a mi cuerpo físico, y bueno, y a partir de ahí sigo aquí. En una prórroga, ¿eh? Lo que sí tengo claro es que fue una prórroga. No sé de cuánto, esto pasa como con los descuentos en los partidos de fútbol, que no sabe el árbitro cuánto va a descontar, pero vamos, sé que estoy en prórroga. No, la verdad es que la acogida que tuviste, la compañía no puede ser mejor. Entonces, ¿tú concluirías con el hecho de afirmar que la muerte no existe? Que es o sea, para ti la muerte, como se entiende, no existe. La muerte evidentemente no existe. A mí me gusta decir que la muerte es un fantasma de la imaginación humana. Bajo ningún concepto existe la muerte. Es algo que no solamente expreso por una especie de convicción, sino por vivencia directa, absoluta y completa. Además que yo no tuvo ningún sesgo de ficción, ni en ese momento yo estaba bajo ningún tipo de alucinógeno, ni mi experiencia cercana a la muerte en este sentido dista nada de lo que han sido experiencias de millones y de millones de personas en el mundo entero, que lo que podemos asegurar y atestiguar es que la muerte no existe en absoluto. Podemos atestiguar que hay un plano de luz que es la vida auténtica, podemos atestiguar que desde ese plano de luz nos proyectamos a este por una serie de razones para vivir experiencias y nos encarnamos en el plano humano, y es verdad que en el plano humano, como es un plano de tercera dimensión, existe la concadenación de muertes físicas que no existen en otras dimensiones, pero aquí sí existe, y bueno, pues tenemos entonces la sensación de que la muerte puede existir, pero no bajo ningún concepto. Eso lo puedo asegurar fehacientemente, y es algo además que he intentado compartir con muchísimas personas, porque sobre todo hay gente que le teme a la vida porque teme a la muerte. Claro. Y el temor a la muerte hay que eliminarlo por completo, ayuda a vivir en libertad. Y hay personas que, habiendo, fíjate, superado el temor a su muerte, le cuesta mucho trabajo superar el temor a la muerte de sus seres queridos. Mucha gente que te dice, no, si yo el tema de mi muerte soy capaz lo tengo ya superado, ¿no? Pero que se muera mi hijo, que se muera mi hija, mi pareja, ¿no? La muerte no existe, es que no existe para nadie, ¿no? Y lo que existe es una presencia permanente. Las dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos, cuando transitamos al otro plano, seguimos estando en armonía y seguimos estando en sintonía con los seres queridos que siguen estando en este plano. Lo que ocurre es que nos autolimitamos mentalmente, ¿no? Que como nos educan, nos enseñan, o no sé, o nosotros mismos nos convencemos de que eso no es posible, pues claro, si creemos que no es posible, no es posible. Nosotros mismos nos autolimitamos. Pero las personas que son capaces de romper ese velo, ¿no? Y de abrir con claridad su mente y su espíritu, sobre todo, y su corazón, ¿no? A ese más allá y a esa presencia de seres queridos, de seres cercanos que han transitado, los encuentran, los hallan. Porque también sé, porque me lo dijeron mis padres, ¿no? Que esos seres queridos de otros planos de luz están deseando estar con nosotros. Mejor dicho, no estar con nosotros, que están, sino que nos demos cuenta que ellos también lo pasan mal, entre comillas, cuando ven que los que se han quedado aquí lo pasan tan mal por su ausencia, ¿no? Y que quisieran tener una comunicación, valorando, y eso sí, valorando que se le eche de menos, es decir, valorando el hecho de que con la muerte física, claro, en el plano humano se llora y se echa de menos esa presencia, ¿no? Pero también dándote cuenta de que realmente la presencia sigue estando, y es una presencia muy potente, una presencia espiritual, pero es una presencia real. Sí, te preguntaba, insistía sobre el tema porque he escuchado, y yo lo considero así, que dicen que detrás de cualquier miedo humano, el miedo primigenio que hay es el miedo a la muerte. Y yo muchas veces me he preguntado si la gente no tuviese miedo, el mundo sería completamente otro, diferente. O sea, viviríamos en una especie de paraíso, porque considero que todo lo que hacemos en la vida, y de hecho las circunstancias sociales que nos rodean, ¿no? de crisis, de convulsión social, todo viene asociado a un miedo a no tener para sobrevivir, a un miedo a la muerte al final. Pues eso, lo que comentabas, a tu muerte o a la de los semejantes. Entonces es muy importante que haya personas como tú que den este testimonio y ser cada vez más consciente de que esto no es así, que no existe. Por eso mi siguiente pregunta va en el sentido de he escuchado en tus charlas que explicas de una manera que me parece extraordinaria y muy sencilla el proceso de expansión de la conciencia, cómo se desarrolla en un ser humano.
y la repercusión que tiene esto en el concepto de realidad, de lo que es la realidad. Entonces, para ti, ¿qué es la realidad con mayúsculas y cómo se activa ese proceso de expansión de la conciencia? Es muy fácil de sintetizar. Sé que dicho así a bote pronto echa para atrás, ¿no? Pero lo que yo comparto y creo que es el recuerdo que estamos activando es que en lo que llamamos este mundo, en lo que llamamos entre comillas nuestra vida, todo es verdad y nada es real. Todo es verdad y nada es real. Todo es verdad en el sentido que cada uno está convencido de que la realidad que está viendo existe y es. Y de hecho somos vehementes incluso en la defensa de aquellos que consideramos como realidad. Nuestros principios, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de ver la vida, nuestros criterios, nuestras opiniones. Somos muy vehementes normalmente en respecto a eso, porque cada uno tiene su verdad. Yo he aprendido y he recordado que eso es así y que la verdad de cada cual es verdad. Que nadie está en posesión de la verdad porque todo el mundo está en posesión de su verdad y que todas las verdades son tan absolutamente válidas como las demás y que no se puede mirar a nadie por encima del hombro, ni a nadie se le puede tildar ni de loco ni de cuerdo, que lo que cada uno expresa como su verdad es verdad. En el momento en que una dimensión espiritual encarnada en un ser humano, en nuestra capacidad creadora, afirma que esto es verdad, literalmente, es verdad en este plano, es verdad en esta matriz holográfica de la que hablaremos ahora. Ahora, en paralelo, esto es una matriz holográfica y por tanto nada de lo que aquí ocurre es real. Real en el sentido de lo que incluso podemos entender mentalmente que es la realidad. No es una realidad, es un holograma. Es lo que intento en las charlas compartir a través de una explicación de lo que es la dinámica conciencial y, como tú bien has dicho, de la expansión de la conciencia, que está muy ligada con corrientes espirituales de todos los tiempos. No es nada, por tanto, realmente novedoso. Está también ligada a lo que han sido intuiciones de muchos seres humanos a lo largo de la historia, sin ir más lejos, ya que estamos en España, de Calderón de la Barca, que tuvo esa maravillosa intuición, ¿no?, a través de esa obra sublime, ¿no?, y el personaje de Sigismundo, ¿no?, cuando afirma aquello de que toda la vida es sueño y los sueños sueños son, en su hora la vida es sueño, tuvo la intuición de que esto se parece más a un sueño que a algo realmente real, valga la redundancia, y que finalmente, además de haber estado presente en corrientes espirituales que se unen a la noche de los tiempos y haber estado presente en la intuición de muchos seres humanos, hoy, actualmente, las corrientes científicas de vanguardia lo están asentando a través fundamentalmente de todo lo que tiene que ver con la teoría del principio holográfico, las realidades supersimétricas, la ecuación de la decisión, todo lo que está relacionado con los multiversos y los universos paralelos, que lo que nos ponen de manifiesto es que cada uno en su vida va viviendo una serie de experiencias en un estado conciencial que va cambiando normalmente a lo largo del tiempo y como consecuencia de esa misma experiencia. El estado conciencial tuyo o el mío no es sino la forma de ver la vida en cada momento. Ahora mismo, en este preciso instante, tú tienes un estado conciencial y yo otro, cada uno el nuestro, que no tiene por qué ser el de hace un año ni a lo mejor será el de dentro de unos meses. Pero ahora mismo, en el aquí y ahora, cada uno tiene su estado conciencial, su forma de verse a sí mismo, de ver a los demás, de ver la vida, de ver la muerte, de ver las cosas, su visión en definitiva. Ese estado de conciencia tiene asociado un nivel vibracional, el que sea, una frecuencia vibracional. A mí me gusta decir que se mueve desde el amor máximo a un mínimo de amor, desde el amor hasta casi el desamor, desde la armonía hacia la desarmonía. Cada uno tiene su estado conciencial en una franja frecuencial que se mueve en este esquema que, por llamarlo de alguna forma, yo llamo amor y armonía, desamor, desarmonía. Con ese estado conciencial nos hacemos preguntas en el día a día, de mucho tipo, cotidianas, que tienen que ver con nuestra vida laboral, que tiene que ver con nuestra vida familiar, que tiene que ver con temas metafísicos, lo que sea. Y esas preguntas realmente no tienen una única respuesta, sino que abren un abanico de opciones. Y cada opción también a su vez tiene una frecuencia vibracional, cada cual. Ante cualquier cuestión que nos planteemos, yo pongo el ejemplo porque como está muy en boga, ¿sigo o no sigo con mi pareja? Bueno, pues dentro de seguir o no seguir con tu pareja, tanto en el sigo como en el no sigo hay muchas opciones, porque hay muchas maneras de seguir o de no seguir. Bueno, pues cada una de ellas tiene su frecuencia vibracional, de mayor armonía, de menor armonía, de mayor amor, de menor amor. Y finalmente lo que se produce es un punto de encuentro. El punto de encuentro entre la vibración del estado conciencial, que yo tengo en el aquí y ahora, y las distintas opciones que se han abierto al hacerme la pregunta. Pues bien, es muy sencillo. De esas opciones, la que viene a mi vida, la que viene a lo que yo denomino mi realidad,
no es una cualquiera, sino es aquella que sintoniza precisamente su frecuencia vibracional con mi frecuencia vibracional. Esto, que desde el punto de vista científico puede parecer un pequeño lío al explicarlo con frecuencias vibracionales, es lo que nos pasa en la cotidianidad. Si tú estás cabreado con la vida, si tú te encuentras mal, si tú estás ofuscado, si tú estás en un estado de ira, de odio, inevitablemente en el día a día las cosas que te vayan sucediendo, las experiencias que vayas viviendo, las opciones que vayas abriendo, vas a ir tomando decisiones y vas a ir trayendo opciones que estén en tu estado de desarmonía. No puede ser de otra manera. Tú en desarmonía no traes a tu vida cosas armónicas y viceversa. Cuando estás en armonía, lo que traemos a nuestra vida son opciones armónicas. Por tanto, es algo que la ciencia ya explica, pero que el sentido común nos lleva a decir, oye, efectivamente, esto es así. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, pues lo importante de esto es que así es como fabricamos nuestra vida. Si nuestra vida finalmente son multitud de opciones que vamos abriendo en nuestro día a día con las preguntas que nos formulamos y que vamos convirtiendo en realidad aquellas precisamente que sintonizan con nuestro estado conciencial. De esa manera, además, nuestro estado conciencial puede ir cambiando. Y si vas cambiando nuestro estado conciencial, a su vez, irá cambiando la característica de la vibracional de las opciones que vamos trayendo a nuestra vida. Y esto, además, Susana, se explica finalmente con una dinámica conciencial que es ondular. Es decir, la expansión de la conciencia, que se produce mediante este mecanismo que acabo de comentar y que tiene su base en que cada uno está fabricando el holograma de su vida, la composición de ese holograma, la expansión conciencial que está detrás de la conformación de ese holograma, no es una línea recta hacia arriba o hacia abajo, sino que son ondas. Normalmente ondas que van en crecimiento como tendencia, pero que tienen un sub y baja, como si lo que en matemática le llaman campanas de Gauss. Y la parte de subida es una parte placentera, una parte donde uno siente que todo armoniza con uno mismo, etcétera. Pero también es expansión conciencial, de la misma forma cuando empieza la bajada. Y normalmente nuestra mente nos dice que eso es algo que no se debe vivir, que uno quiere evitar. Pero sin embargo forma parte de la expansión conciencial. San Juan de la Cruz lo llamó la noche oscura. Y la noche oscura, más hermosa que la alborada, es ni más ni menos que el preámbulo de un nuevo amanecer y de una nueva fase de ascenso en la campana de Gauss que explica nuestra dinámica conciencial. Por tanto, cuando se vive noche oscura, la noche oscura hay que aceptarla como parte precisamente de la expansión conciencial. Y eso sí, también es importante tener en cuenta que cuando la noche oscura se acepta, cuando esa bajada de la onda se acepta, la bajada no es tan bajada, es decir, la bajada es menos intensa y dura menos tiempo. En cambio, cuando nos resistimos a la noche oscura, la resistencia es persistencia y por tanto la caída es más dura y la noche oscura se hace más larga. Finalmente, Susana, como consecuencia de todo lo que acabo de comentar, tú fabricas tu holograma, yo estoy fabricando el mío, Sofía está fabricando el suyo, las personas que nos están siguiendo cada uno fabricamos el nuestro y entre todos fabricamos una matriz holográfica. En esa matriz holográfica, que lo explica muy bien la película Matrix, lo explica muy bien en cuanto a su configuración, en esa matriz holográfica cada uno cree que su realidad es real. Ninguna lo es realmente. Cada uno cree que su verdad es verdad y en esa matriz holográfica la verdad de cada uno es verdad. En esa matriz holográfica los hologramas nos necesitamos los unos a los otros. Es decir, si tú y yo estamos compartiendo esta charla es porque en el holograma que tú estás creando con tu vida y el holograma que yo estoy creando con mi vida, nos necesitamos por algún motivo, por alguna razón. Si no, no se produce nuestro encuentro. A eso yo lo llamo las intersecciones concienciales. Aplicando la teoría de los conjuntos, el conjunto A y el conjunto B que enseñaban antes en el colegio, hay una intersección cuando hay un solapamiento mayor o menor entre dos conjuntos. Pues bien, el punto de encuentro entre dos personas, la intersección conciencial entre dos personas puede ser una charla de un café un día y no lo ves más en la vida, o bueno, o una relación de pareja que dure 50 años, ¿no? Evidentemente la intersección es mayor o es menor. Pero cualquier intersección conciencial que se produce en nuestra vida con el holograma de otra persona, con otra persona, es porque necesitamos la realidad que esa otra persona está creando para la realidad que nosotros estamos creando con nuestra vida. Hay una necesidad. Y lo más maravilloso es que esa necesidad puede ser directa o indirecta. Es decir, para que nos proporcione una ayuda directa o indirecta para la vida que yo quiero crear. Tú hoy en el encuentro conmigo, tú tendrás tus motivos y tus razones, pero yo lo tengo que analizar desde mi prisma. Yo estoy creando una realidad y mantener esta charla contigo significa que en la realidad que yo estoy creando, el que tú aparezcas en mi vida para mantener esta charla, yo lo necesito, por las razones que sean. Tú me ayudas a crear mi realidad. Pues bien, esa ayuda, no digo en tu caso, sino en general, esa ayuda puede ser directa o indirecta. La ayuda directa, aquellas personas que aparecen en nuestra vida y que nos dan amor, nos dan cariño, nos dan apoyo, nos dan ánimo, en definitiva, nos dan cariño. Esa es la ayuda directa. Y se entiende bien, ¿verdad? Que nos están ayudando.
Cuesta más trabajo entender que también aquellas personas que están en tu vida, diciéndolo coloquialmente, haciéndote la puñeta, te están también ayudando. Eufemísticamente yo lo llamo una ayuda indirecta, para diferenciarlo de la otra, de la ayuda directa. Pero funciona exactamente igual. Realmente esas personas que aparentemente te están poniendo ahí trabas, que te están poniendo obstáculos, que te están generando problemas, te están ayudando a crear tu realidad. Eso cuesta trabajo aceptarlo, porque claro, hay personas que hacen mucho daño y dice, bueno, esa persona que me está haciendo tanto daño, ¿cómo es posible que Emilio me diga que me está ayudando? Yo ahí lo que recomiendo entonces son unos minutos de silencio. Recomiendo respirar conscientemente, apartarse a un lugar solitario y encontrarse con uno mismo y empezar a indagar dentro de uno qué es lo que en mi realidad está realmente provocando que esa persona que me está haciendo la puñeta haya aparecido en mi vida y se mantenga en mi vida. Y se encuentran las respuestas, se encuentra el porqué. Eso sí, en la medida en que mi estado conciencial vaya cambiando, esas intersecciones concienciales o se fortalecen o se diluyen. En mi proceso, por ejemplo, que hemos comentado al principio de la entrevista, a lo largo de estos años, bueno, pues había intersecciones concienciales con personas que cuando mi estado conciencial era uno, eran muy intensas y que conforme mi estado conciencial ha ido modificándose como consecuencia del proceso que hemos comentado, han ido diluyéndose de mi vida. No porque huyamos de ellas, sino simplemente porque ya no encajan dentro de lo que es tu nuevo estado conciencial. Así es como funciona la dinámica conciencial, es maravillosa y la conclusión última y definitiva es que somos responsables de nuestra vida al 100%. Es decir, lo que el Ho'oponopono, que tiene miles de años de historia, nos viene diciendo desde hace miles de años. Cada uno es responsable de su vida al 100%. Y además las opciones que traemos a la realidad, en el momento presente, generan una cadena de causa y efecto. Cadena de causa y efecto que puede tener implicaciones, impactos en tu vida, en el corto, en el medio, en el largo o en el larguísimo plazo. Es decir, incluso en otras vidas físicas, que es lo que las corrientes orientales denominan el karma, ¿no? Los impactos que tienen en tu vida actual, decisiones, opciones que trajiste a tu vida por el mecanismo que hemos comentado en otras vidas físicas. Esa es la razón de ser de los karmas, ¿no? Y la vida, por tanto, tanto por lo que traemos inmediatamente a la realidad, como por la cadena de causa y efecto de opciones que trajimos, entre comillas, hace tiempo, la vida es responsabilidad de cada uno al 100%. Pues te iba a preguntar precisamente por el Ho'oponopono. Porque, bueno, enlazando un poco con el tema de los obstáculos, que tú distingues entre dos tipos de obstáculos, un poco la línea de lo que estás diciendo de ayudas. Yo lo entiendo de esta manera. Si cualquier cosa que se refleje en tu vida, ya sea directamente o a través de las noticias, cualquier cosa que tenga un impacto emocional en ti, puede estar ocurriendo un hecho, una noticia que en la otra parte del mundo, pero a ti te está removiendo. El hecho de que eso suceda, de que tú te encuentres con esa realidad, significa que de alguna manera en ti hay algo, algún mecanismo, algún sistema de creencias en ti que está sosteniendo que eso ocurra en el mundo de una manera, o sea, que se esté materializando en la matriz, que lo estemos proyectando. En la responsabilidad, el 100% de la responsabilidad de nuestra vida, que hablamos en el Ho'oponopono, estaría esto también incluido, todo lo que está pasando en el mundo ajeno o que pensamos que es ajeno a nosotros. Vamos, la has expresado magníficamente. Vamos, que si estoy por decir, mira, lo has dicho tú ya, ¿no? Toda la matriz holográfica, si estamos compartiendo la matriz 7.000 millones de seres humanos, es porque hay un mínimo de intersección conciencial entre todos nosotros. Si no, no estaríamos en la misma matriz holográfica, ¿eh? De hecho, la matriz holográfica actualmente está empezando a tener reconfiguraciones muy potentes y no es de descartar que en lo que aquí llamamos tiempo se produzca una división, como si fuera una célula que se rompe en dos matrices holográficas diferentes, habida cuenta de que empieza a haber maneras muy distintas de ver el mundo dentro de la humanidad, tan distinta que puede llegar un momento, insisto, de como las células se dividen en dos, la matriz holográfica se rompe en dos. Posiblemente una matriz holográfica que siga dándole cabida a experiencias de tercera dimensión y una matriz holográfica que empieza a darle cabida a experiencias que son ya de cuarta dimensión. Pero en cualquier caso, en el aquí y ahora, que todavía no se ha producido esa división de la matriz, estamos todos conviviendo y por tanto hay un punto de intersección entre todos nosotros. Y todo lo que ocurre en esa matriz tiene que ver con uno mismo. En las corrientes espirituales orientales se dice que si hubiera un ser humano, solamente un ser humano, que fuera capaz de captar lo real, es decir, que fuera capaz de darse cuenta, de ser plenamente consciente, para no darle mucha vuelta y no perder mucho tiempo, de ser plenamente consciente, un solo ser humano, todos los seres humanos cambiaríamos de golpe.
provocaría un cambio de la matriz holográfica integral, que un solo ser humano se diera cuenta de todo y fuera perfectamente consciente de todo. Un Neo, efectivamente, en la película Matrix una especie de Neo. No necesitamos un Neo, porque lo más bello de esto es en libre albedrío hacer cada uno su proceso y su camino. Esa es la gracia que tiene esto, si no tendría gracia, ¿no? Pero lo he sacado a colación por la importancia que tiene el ser consciente de cómo uno influye en la Matrix. Hay gente que el funcionamiento de la Matrix lo conocen hace mucho tiempo y saben que, por ejemplo, a través de lo denominado informativo es un mecanismo maravilloso para crear en ti un estado de conciencia, de ofuscación, de odio, de ira, de envidia, de malestar, que a ellos le viene muy bien porque tú proyectas en la Matrix, no ellos, tú proyectas en la Matrix, porque ellos son muy pocos y nosotros somos 7.000 millones. ¿Cómo consiguen que los 7.000 millones proyectemos miedo, inseguridad? Pues bueno, nos meten noticias, nos meten, en definitiva, mensajes que nosotros como memos reproducimos miméticamente y generamos la matriz holográfica que ellos quieren que generemos. Pero lo más importante, Susana, es darse cuenta de que en esa matriz es nuestro propio reflejo, que es nuestra propia proyección. Y cuando acabo de hablar de estos que manipulan, que utilizan, por ejemplo, los medios de comunicación para lanzarnos mensajes, sabiendo que así nosotros, nuestra capacidad creadora, al reproducirlo, estamos dando lugar a una determinada matriz con una determinada circunstancia, a mí me gusta decir que, no obstante, no perdamos nunca el norte. Los denominados manipuladores son dimensiones espirituales que en su encarnación en este plano tienen la necesidad de manipular. Y la verdad, yo no los envidio. Menuda trabajera el tener que estar manipulando a la gente, menuda trabajera el tener que estar todo el día acumulando, atesorando, deseando todo, el cada vez que se tiene algo, por mucho que sea, parecer que es poco y querer más, ¿no? Cielo santo. Es un propósito de vida terrorífico. Yo no lo quiero para mí, yo no lo quiero para mí. Yo no envidio en nada a los manipuladores, les tengo mucho amor, mucha compasión, y los veo como dimensiones espirituales que por su proceso conciencial, en este momento concreto, en el aquí y ahora, necesitan manipular. No lo pueden evitar. Igualmente, a los que se ven a sí mismos como manipulados, idem et adem idem, que me enseñaron a mí en el latín en el colegio, porque en esos tiempos se daba latín. Es muy simple. Tú necesitas el ser manipulado. En la creación de la realidad que tú estás haciendo, necesitas vivir la experiencia de ser manipulado. Y a partir de ahí tienes que entender que si tú tienes que vivir la experiencia de ser manipulado, necesitas manipuladores. Es decir, que en la matriz holográfica también hay manipuladores, no solamente porque estén viviendo su proceso conciencial, sino que la intersección contigo es porque tú en tu realidad necesitas que ellos estén, porque si no, no podrías vivir la experiencia de ser manipulado. Y aquellos que hoy día, de forma masiva, ¿no?, están divulgando por internet, ¿no?, que están despertando, es decir, que se están dando cuenta de que estamos siendo manipulados y que empiezan a decir, pero no dais cuenta, despertar, no dais cuenta. La experiencia es preciosa, es maravillosa, ¿no? Esa experiencia de despertar es única. Yo sé que solamente se da con la intensidad que se da en tercera dimensión. Aquí no hay otras dimensiones donde se puede experimentar esa sensación de darte cuenta de cosas que no te estabas dando cuenta. Pero claro, de corazón, la persona que despierta tiene también que agradecer a los que están manipulando, porque si no estuvieran manipulando sería imposible darte cuenta de que te están manipulando. Vivir esa experiencia sensacional del despertar. Y por fin hay personas que no es que hayan despertado, sino simplemente que se dan cuenta que todo fluye, que todo refluye, que todo confluye en la perfección de cuanto es, que todo encaja, que la creación es una naturaleza tan viva como divina, y que de la misma forma que cuando nos paseamos por un bosque, nos paseamos por un parque, no cuestionamos la diversidad y la multitud de procesos que se dan en la naturaleza, pues en la vida humana y en nuestra vida cotidiana tampoco lo debemos hacer. Que cada ser humano es diverso, es distinto, que cada cual está en su propio proceso conciencial, todo igualmente respetable. Eso no significa que si yo veo que alguien te hace daño a ti, yo como por mi corazón no voy a intentar evitarlo, pero sabiendo perfectamente que esa persona que daña está en un proceso de libre albedrío y de estado conciencial que lo lleva a hacer eso, sabiendo perfectamente que el que recibe el daño está en un proceso, en un estado conciencial que hace que reciba el daño, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la aceptación. Es enormemente importante la aceptación, porque finalmente la aceptación, primero de uno mismo, es lo que posibilita que aceptemos a los demás y que aceptemos al mundo, y esa aceptación es la que abre las puertas del amor. Y a partir de ahí la disolución de los miedos, que como tú bien decías, es sin ningún tipo de duda la principal traba que tenemos en estos momentos, el miedo. Los maestros, para mí Cristo Jesús ha sido mucho más que maestro,
ha sido una entidad crística encarnada en el plano humano. Pero en fin, lo que la humanidad denomina maestro, llámese Jesús, llámese Buda, etcétera, etcétera, lo que han sido realmente, analizando su mensaje y su biografía, han sido vencedores del miedo. Son personas que en su vida han sabido ponerse a disposición de algo que va más allá de lo que uno quiere hacer o dejar de hacer, dándose cuenta, como decía Rumi, de que quien no es capaz de la voluntad carece de voluntad, y tener el valor suficiente y el desprenderse de todos los miedos para fluir en esa voluntad como una semilla que por una brisa fuera llevada a donde la brisa le dé la gana, y no tener miedo, Yo le doy mucha importancia a la ausencia de miedo, y he aprendido, Susana, que si la oscuridad no existe, por lo que existe es luz, y a menor luz sí aparece la oscuridad, pero lo que existe es mayor o menor luz, que no existe el frío, sino lo que existen son partículas caloríficas con más o menos presencia. De la misma forma, lo que existe es la libertad. Y la libertad puede ser máxima o la libertad puede estar muy capita y disminuida. Cuando la libertad está muy capita y disminuida, vivimos en el miedo. El miedo es simplemente la ausencia de libertad. Y los seres humanos nos tenemos que dar cuenta de eso, de que el miedo es la ausencia de libertad. De muchas de las cosas que estamos hablando, considero que hay mucha gente ya que está siendo consciente. Sin embargo, yo, por muchas personas con las que hablo, por amigos y la gente que me rodea, yo he observado un sentimiento, yo a veces comparto ese sentimiento también, de cierta frustración, porque aunque seas consciente de todo esto, de que la realidad es mucho más amplia, que somos 100% responsables, que estamos nosotros proyectando esta matriz holográfica, hay muchas veces que esa conciencia no arranca, digamos, o no hace que se diluya, quizá todo lo rápido que nos gustaría, ciertos sentimientos, ciertas vibraciones bajas que a veces sentimos, ¿no? Como puede ser sentimiento de culpa, sentimiento de rabia, que muchas veces sentimos que es un lastre para que se produzca verdaderamente un cambio, una transformación en nuestra vida. Supongo que tiene que ver mucho con lo que has hablado, por ejemplo, de prácticas como el Ho'oponopono o la aceptación. Pero sí que me gustaría preguntar, porque considero que a mucha gente le va a interesar mucho y le puede ser muy útil, ¿qué sugerirías tú o qué herramientas aconsejarías o que a ti quizás te hayan funcionado para intentar superar esas emociones que hay veces que están como ancladas, como enquistadas en uno, y que aunque te estés dando cuenta parece que muchas veces te arrastran y tienen un poder en tu vida muy, muy grande? Pues si puedo compartir una experiencia, por llamarlo de alguna forma un procedimiento. Tú has mencionado anteriormente a Neo. Neo es el protagonista de la película Matrix. Neo adquiere conciencia de quién él es y de lo que es real. Adquiere conciencia en el yo soy en su plena dimensión. Neo, al adquirir conciencia, logra algo muy importante, que está también al alcance de nosotros: entrar y salir de la matriz. Es decir, la matriz no solamente podemos entender cómo funciona, lo acabo de intentar resumir en el rato que vamos charlando, sino que además podemos salir de ella. Y eso es clave. Es decir, muchas cosas que nos pasan, muchos sentimientos que tenemos por dentro, muchas ofuscaciones, derivan del hecho de que, aun comprendiendo cómo funciona la matriz, estamos siempre en la matriz. Y la matriz tiene su dinámica, ¿no? O sea, es como si fuera un tío vivo, como si fuera una montaña rusa, que está siempre en funcionamiento. Y aunque ya empieces a comprender cómo funciona el tío vivo, empiezas a entender perfectamente cómo funciona la montaña rusa, ya sabe que ahora vas para arriba y ahora dentro un poquito va a ir para abajo, ya empiezas a entender todo, pero estás siempre en la montaña rusa. Lo maravilloso de la matriz es que te puedes salir de la matriz. La película Matrix, no por casualidad, coincide en tiempo con el otorgamiento del Premio Nobel de Física a Gerald C. Ford, que es el padre de la teoría del principio holográfico. No hay casualidades, no hay casualidades de esa coincidencia tan tremenda. Y la película Matrix, aunque tenga un telón de fondo de ficción para hacerla amena, da claves fundamentales acerca de lo que es la conciencia, lo que es la conformación de los hologramas de cada uno, de la matriz holográfica. Y una de las cuestiones fundamentales es no solamente que al conocer cómo funciona la matriz te puedes mover por la matriz de otra forma, por ejemplo sin miedo, por ejemplo con libertad, volando, que es lo que hace Matrix, lo que hace Neos en la matriz, sino que te puedes salir de ella. Y yo lo que aconsejaría es, de vez en cuando, salirse de la matriz. Hay que salirse, Susana, de la matriz de vez en cuando. ¿Cómo? ¿De qué manera? Es muy simple, es muy sencillo. La matriz es movimiento y es una parte de nosotros mismos. Nosotros somos movimiento. Nosotros somos la creación, cada uno de nosotros es la creación íntegra. Somos parte, pero a su vez somos el todo. La creación tiene un componente que es movimiento, pero la creación tiene otro componente que es quietud, que es fundamental.
la quietud más absoluta, más plena, ¿no? Esto que los científicos ahora han descubierto en Ginebra, ¿no? De que el vacío vibra, ¿no? Bueno, el vacío, la quietud más completa, más absoluta. ¿Hay algo más aburrido que el vacío? Es decir, totalmente parado, ¿no? Bueno, pues sin embargo, vibra, vive, se mueve, ¿no? La creación es una continua interacción entre quietud y movimiento. Eso lo han entendido muy bien las corrientes espirituales orientales. El denominado Tao tiene mucho que ver con ese fluir continuo de algo que es quietud y movimiento. Pero también, por ejemplo, en el cristianismo, aunque fue acusado de herejía ese movimiento, hubo un movimiento, por ejemplo, en la mística española del siglo XVII, a través de Miguel de Molino, llamado quietismo, porque percibieron en sus experiencias místicas, percibieron ese estado de quietud. Ese estado de quietud que un siglo antes, en el siglo XVI, San Juan de la Cruz lo había expresado como nadie ha podido expresarlo en la historia de la humanidad, ¿no? Con esa cosa tan maravillosa con el que cierra su noche oscura, de quedéme y olvidéme, ¿no? El rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme. Es decir, es ese encuentro interior con nuestra dimensión divina, en ese quedéme, en ese olvidéme, en ese reclinar el rostro sobre el amado que supone el percibir y el sentir con claridad nuestra propia divinidad, ¿no? Y en ese cesó todo y dejéme, eso es salirse de la matriz holográfica. San Juan de la Cruz no lo expresó así, hoy lo podemos expresar así. Eso es salirse de la matriz holográfica. Eso se consigue mediante meditación, mediante silencio, mediante recogimiento. No se trata de estar todo el día meditando, no. Yo digo, hombre, que una vez al día es bueno, ¿no? El dedicar unos minutos. Yo lo hago todas las mañanas, hora y media, ¿no? Pero bueno, cada cual que lo haga, pero sí tener una cierta práctica, porque es la forma de salirte de la matriz. Y eso sí, Susana, cuando te sales de la matriz, cuando estás en ese quedéme y olvidéme, cuando reclinas el rostro sobre el amado, cuando cesa todo y te dejas ir, empiezas a percibir cosas que no pertenecen a la matriz. Hay otro mundo, real, que no es el de la matriz, pero tienes que estar fuera de la matriz, tienes que estar en ese dejéme, tienes que estar en ese cesó todo, tienes que estar en esa quietud, y en esa quietud empiezas a ver, empiezas a oír, empiezas a despertar en ti determinados componentes que en la matriz no vas a despertar nunca. Nunca, es imposible, porque el movimiento de la matriz es incompatible con las sensaciones que conlleva la quietud. Y a partir de ahí no se trata de estar todo el día en la quietud. Para eso estaríamos en el plano desde el que nos hemos proyectado aquí, desde otro plano, muy distinto, multidimensional del que venimos todos. Si estamos aquí proyectados es porque nos queremos mover aquí, en este mundo. Aquí estamos por algo. Bueno, pues a partir de ahí, desde tu quietud, te pones en movimiento. Y cuando te metes en la matriz y empieza tu vida diaria, tu vida cotidiana, los ajetreos de todos los días, eso sí, ten siempre en cuenta de que el movimiento sea el resplandor de tu quietud. Que el movimiento, como a mí me gusta decir, no sea el repiqueteo del repiqueteo del repiqueteo del repiqueteo del movimiento, es decir, una auténtica locura, sino que en tu movimiento por la vida, que para eso estamos aquí, para vivir, para disfrutar, para gozar de la vida, que el movimiento por la vida sea un movimiento que sea siempre el resplandor de la quietud. Por tanto, lo que Neo hace en la película lo podemos hacer nosotros, salir a voluntad de la matriz. En esa salir a voluntad es encontrar nuestra quietud, nuestra entidad divinal pura, en su esencia más pura. A partir de ahí, sentir, percibir lo que esa quietud te da, lo que esa quietud aporta, y vivir con un movimiento que sea resplandor de la quietud. Es así de sencillo. Pues me gustaría que tocásemos el tema de, bueno, un tema que ahora mismo es algo crucial, que mucha gente está muy interesado, se dan muchas charlas al respecto, la gente quiere saber porque bueno, hay un poco de inquietud, parece ser que nadie sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir. Estoy hablando del famoso solsticio del 2012, del cambio. Tú lo abordas en tus charlas como primavera consciencial, que vamos a entrar en un ciclo cosmogónico que se podría denominar como entrar en una primavera, ¿no? Como la Tierra entra en la época de primavera. Y bueno, hay culturas ancestrales que durante muchas eras de la humanidad han hablado de esto, ¿no? Sabían que esto iba a ocurrir de alguna manera. Tú creo que lo cuentas como que hicieron un regreso al futuro, ¿no? Que ellos sabían en qué consistían esos ciclos. Como por ejemplo los mayas, los hopi y demás. ¿Cómo explicarías a alguien que no está muy familiarizado con el tema lo que significaría desde el punto de vista de la humanidad el entrar en esa primavera consciencial cosmogónica que que estamos ya entrando, ¿no? Porque estamos ya
a muy pocos días de la fecha. Es muy importante, Susana, para acercarse a este tema, recordar algo que no todos los seres humanos tienen presente, ¿no? Y es que de la misma forma que nosotros estamos compuestos de 100 billones de células, y que cada célula, cuando se analiza cada una de ellas, realmente nos encontramos que no es que sea un mundo, es que es casi una galaxia, por la cantidad de componentes, ¿no? La cantidad enorme de componentes que cada célula tiene, y cada ser humano tiene 100 billones de células. El comprender, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, por analogía, el comprender que nosotros, a su vez, somos células dentro de un organismo vivo superior que es la Tierra. En la creación siempre rige la misma ley. Todo es suma de partes y todo forma parte de una suma superior, aunque cada parte es a su vez el todo. Esto es una pauta que se reproduce, cambia la escala, pero se reproduce sistemáticamente. Pues bien, nosotros formamos parte de un ser vivo, que es la Madre Tierra. La Madre Tierra forma parte de un ser vivo, que es el Sistema Solar, que tiene un corazón, que es el Sol, de la misma forma que la Tierra tiene un corazón, que es el núcleo, de la misma forma que tú y yo tenemos un corazón, de la misma forma que nuestra célula tiene un corazón, que es el núcleo celular. El Sistema Solar forma parte de un ser vivo, que es la Vía Láctea. La Vía Láctea es un ser vivo, como tú, como yo, tiene conciencia, siente, vive, y tiene un corazón, que es el centro galáctico. Y nuestra galaxia, junto con otras galaxias, vive dentro de un universo, que es un ser vivo, que tiene corazón. Y ese universo vive con otros muchos universos en un multiverso. Y así podríamos seguir. Como es arriba, es abajo. Podemos seguir hacia arriba o podemos seguir hacia abajo metiéndonos en nuestra célula. Da exactamente igual. Es algo prodigioso, maravilloso y a su vez enormemente sencillo. Porque es como si fuera una enorme esfera donde cada punto es a su vez la esfera. Cada parte es a su vez el todo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la atención de lo que va a ocurrir, de lo que está ocurriendo, pero va a culminar en fecha muy próxima, cerca de ese solsticio de invierno al que tú has hecho mención, tiene que ver, fíjate, no tanto con la humanidad, que por supuesto que sí, como con la Madre Tierra. Es decir, lo que nuestros ancestros, nosotros mismos en anteriores vidas, se dieron cuenta, por su cercanía con la naturaleza, por su unión con la Madre Tierra que ha perdido la civilización moderna, es que la Madre Tierra iba a vivir unos acontecimientos como consecuencia de su proceso conciencial. Y la Madre Tierra está a punto de culminar una metamorfosis conciencial. Esa metamorfosis la viene la Madre Tierra manifestando exteriormente hace mucho tiempo, en multitud de cosas. El denominado cambio climático no es sino una manifestación de ese cambio conciencial. El debilitamiento magnético no es sino una percepción exterior, una manifestación externa de ese cambio conciencial. Pero lo importante, y es también necesario tenerlo muy en cuenta para lo que vamos a hablar, además de lo de las sumas y las partes, es muy importante tener en cuenta, Susana, que todos los procesos son interiores. Todo ocurre en el interior. El exterior es una manifestación de lo interior. Lo que está viviendo la Madre Tierra es un proceso de cambio, igual que tú y que yo dentro de ella, interior. Y que no nos podemos obsesionar con las manifestaciones exteriores. Porque a lo mejor fenómenos exteriores que estamos diagnosticando o algunas personas están definiendo de algún modo, simplemente no se van a producir. Porque van a ser fenómenos interiores, no exteriores. Me explicaré ahora en lo largo de los próximos minutos sobre estos extremos. La Madre Tierra está haciendo un cambio, por tanto, que es interior, conciencial, aunque tenga manifestaciones exteriores. Y ese cambio interior va a culminar el día 10 de diciembre del año 2012. Entre el 10 y el 11 de diciembre del año 2012, la Madre Tierra culmina su proceso de metamorfosis. Ese proceso de metamorfosis hace que la Madre Tierra, el cambio vibracional que la resonancia Schumann explica muy bien, va a llegar al nivel 13. Lo ha venido mutando a lo largo de las últimas décadas y va a llegar al punto culminante el día 10 y 11 de diciembre. ¿Qué es lo que va a vivir la Madre Tierra ese día? Un alineamiento. Está muy expresado a través de Internet. Pero hay que tener en cuenta que no se trata de mirar afuera. Es decir, el alineamiento no consiste en que los planetas se pongan en fila. Que no sé si se pondrán o no se pondrán, pero no va de eso. No se trata de que haya una voz de mando AR en el universo y ahora todo el mundo se ponga en fila. No va de eso. El alineamiento es mucho más bello y es mucho más profundo. Los relojes de péndulo, cuando están juntos en una misma habitación, todos los relojes de péndulo tienen una disintonía con relación a la hora exacta, en función de su mecánica. Si los relojes están en distintas habitaciones, cada uno se va separando de la hora exacta según su propia mecánica, según su propia disfunción. Sin embargo, cuando se ponen en la misma habitación,
todos los relojes de péndulo se empiezan a diferenciar de la hora exacta siguiendo la pauta, el compás y el ritmo del reloj más grande. Cuando están en la misma habitación, los relojes de péndulo se alinean. Bien, en el universo podemos estar nosotros, la Madre Tierra, el Sol, en alineamiento o desalineados de los corazones de los relojes más grandes. La Madre Tierra, en su propio proceso conciencial, no ha estado alineada. Ha ido a su ritmo, ha ido a su compás, pero no ha estado alineada fundamentalmente con el centro galáctico. Lo que la Madre Tierra en su cambio conciencial y vibracional va a hacer es alinearse. Alinearse es muy fácil de entender el significado. Tú y yo estamos comunicándonos, mirándonos uno al otro. Además de la voz que nos liga en nuestra comunicación, vemos nuestros gestos, nuestras expresiones. Vamos a suponer que tú me hicieras la entrevista con el micrófono así, mirando hacia mí, pero que yo estuviera de espalda a ti y tú de espalda a mí. Bueno, la entrevista podríamos seguirla desarrollando, pero evidentemente no habría la comunicación que hay entre nosotros. El alineamiento lo que va a posibilitar es un encuentro, una comunicación energética entre el centro galáctico, el sistema solar y la Madre Tierra que no ha habido hasta ahora. Y como consecuencia de eso, las energías que desde el centro galáctico siempre han venido, ahora sin embargo van a llegar sin ninguna interferencia. Tú y yo, que estábamos de espalda hablando, ahora ya nos vamos a mirar a la cara y vamos a comunicarnos ya de una forma mucho más directa y mucho más potente. La Madre Tierra, a partir del día 10-11 de diciembre, va a recibir la energía del centro galáctico de forma pura y sin interferencia. Y claro, no solamente la Madre Tierra, sino todos los que estamos dentro de la Madre Tierra. Y por supuesto los seres humanos. En paralelo, como todo encaja y este proceso no es de un día para otro, la Madre Tierra viene haciendo un proceso conciencial. Y nosotros como célula de la Madre Tierra también lo venimos haciendo, también lo venimos desarrollando, tú, yo, todos los seres humanos. Y se va a producir una interacción, cada cual según su proceso, entre el alineamiento de la Madre Tierra y el proceso que cada uno estemos viviendo. Y el 21 de diciembre es la primera ocasión que vamos a tener los seres humanos de, recibiendo esa energía tan pura que están llegando a la Tierra, de alinearnos con la Tierra. Es decir, ni más ni menos, lo que podemos hacer el 21, el 22 y el 23 de diciembre, ahora hablaré de esos 3 días, lo que podemos hacer es culminar nuestro alineamiento con el compás, con el reloj, con el péndulo, con el corazón de la Madre Tierra. La Madre Tierra se ha alineado con el centro galáctico y ahora nosotros, tú y yo, en libre albedrío, podemos o no, en libre albedrío, alinearnos con la Madre Tierra. La naturaleza, un árbol, una montaña, un cristal, un mineral, un animal, una planta, que son seres vivos, tan maravillosos como tú o como yo, como un ser humano, están alineándose de forma natural, es decir, se están adaptando al cambio vibracional del planeta Tierra de forma natural, porque por sus experiencias conscienciales no tienen conciencia de individualidad y están haciendo la adaptación normalmente. El día 10-11 de diciembre, un árbol habrá adaptado su frecuencia vibracional a la cuarta dimensión, que es lo que la Tierra va a hacer con el alineamiento y con su nueva frecuencia vibracional. El agua de todo el planeta habrá adaptado su vibración. Una montaña habrá adaptado su vibración. Los animales habrán adaptado su vibración. Seres humanos bebés habrán adaptado su vibración de forma natural, de forma espontánea. Pero seres humanos que ya hemos desarrollado un yo, que hemos desarrollado una conciencia individual, nuestra adaptación tiene que ser una adaptación consciente, en libre albedrío. Y para eso, cuando empecemos a recibir esas energías tan fuertes, ya la estamos recibiendo, pero claro, el momento culme es cuando la Tierra se alinee entre el 10-11 al 21 de diciembre, 10 días. Esos 10 días van a provocar la activación o van a ayudar a activar componente durmiente de nuestro ADN y a poner en una situación maravillosa, muy semejante a la oruga que se mete en la crisálida para transformarse en mariposa. El ser humano que sienta en su interior la necesidad de adaptarse vibracionalmente a la nueva vibración de la Tierra va a vivir algo parecido, analógicamente, a la oruga que siente la necesidad de meterse en un capullo, de meterse en una crisálida. Y como nos dice cualquier enciclopedia de ciencia, lo que hace la oruga dentro de la crisálida, aunque suene raro, es activar componente durmiente de su ADN. No hace otra cosa. A mí me gusta decir en broma que la oruga dentro de la crisálida no recibe un envío de telepizza con vitaminas que le cambien su ADN. No. Tal como está en la crisálida, con lo que es, sin embargo, activa componente durmiente de su ADN. Es capaz de llevar eso a cabo. Pues bien, los seres humanos también lo podemos hacer. Y lo vamos a poder hacer por primera vez
entre el 21, el 22 y el 23 de diciembre, que van a ser, Susana, 3 días de oscuridad. Pero claro, lo mismo que con el alineamiento, no busquemos el alineamiento en el cosmos. Que podría haberlo. Que podría haberlo. Yo no entro en ello. No entro en ello, efectivamente. Y además no me importa, de verdad. Claro. Y con los 3 días de oscuridad, yo creo que no, pero en fin, lo mismo hay que el sol deja de iluminar, pero yo no lo veo así. Yo lo que veo es que muchos seres humanos, tú, yo, muchos seres humanos, entre el 21 y el 23 de diciembre, en esas 72 horas, el solsticio de invierno llega a las 11 horas 12 minutos del viernes 21 de diciembre. Bueno, pues a partir de ese momento, durante 3 días, vamos a sentir la necesidad de meternos en la crisálida. Eso no significa meterse debajo de la cama, significa que vamos a vivir, cada uno según sus circunstancias, pero vamos a sentir mucha necesidad de silencio, de armonía, de recogimiento, de encuentro interior, porque es precisamente con ese encuentro interior, con esa armonía, con ese recogimiento, cómo nos vamos a destensar, porque la activación de nuestros componentes durmientes del ADN se consigue mediante el destensamiento. Nosotros tenemos el ADN actualmente simple y llanamente, Susana, tensado, estresado. Esas formas de hebra y esas hélices que se enrollan están estresadas. Con las energías que llegan y con nuestro propio proceso conciencial, lo que podemos hacer durante esos 3 días es destensarnos. En la quietud, de la que hablábamos anteriormente, destensarte. Y al destensarte, nuestro ADN florece, como si fuera una flor que se abre. Y al abrirse la flor de nuestro ADN, componentes que están aprisionados se van a activar. De ahí la activación de nuestro ADN. Y durante esos 3 días podemos vivir esa maravillosa experiencia. No obstante, ahí no termina el proceso. Es más, yo diría que ahí empieza. Porque lo que yo denomino primavera conciencial, con relación a estas energías que nos van a aportar savia nueva, que nos va a aportar vitalidad, como cuando la sangre llega a la célula y la regenera, eso es lo que vamos a sentir nosotros. Esto no es un día, ni son 3, aunque esos 3 días vayan a ser muy importantes, sino que es un proceso que va a durar hasta el 20 de marzo. Va, por tanto, desde el solsticio de invierno, 21 de diciembre del 2012, al 20 de marzo del año 2013. A lo largo de esas semanas y a lo largo de esos meses, los seres humanos que hayan vivido esos 3 días, que hayan empezado a activar los componentes durmientes de su ADN, van a sentir cosas maravillosas. Van a sentir la unicidad con la Madre Tierra. Van a sentir cada vez de una forma más potente que somos seres multidimensionales. Van igualmente a darse cuenta de que algo le está pidiendo por dentro el no hacer. El no hacer. Y no se trata de vagancia, no. Se trata de empezar a percibir que nos hemos empeñado en hacer cosas que no tienen ningún sentido en la vida y que por hacer tantas cosas no estamos viviendo, y vamos a empezar a diferenciar algo sensacional, lo que es hacer de lo que es vivir, porque no hemos nacido para hacer. De hecho, la palabra lo dice, nacer es no hacer, nacer es vivir, y se nos ha olvidado vivir, y vamos a recordarlo. Y en ese recuerdo cada vez más creciente vamos a llegar al 18, al 19 y al 20 de marzo del 2013, que volverán a ser otros 3 días de mucho recogimiento, donde culminaremos la transformación y la activación de nuestro ADN. Y el 20 de marzo habrá terminado el proceso para muchos millones de seres humanos. Y los seres humanos que hayan culminado el proceso en esta fecha, simple y llanamente nacerán de nuevo. Se habrá cumplido lo que Cristo Jesús le dijo a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, tenéis que nacer de nuevo. Habremos nacido de nuevo. Y nacer de nuevo es muy simple de explicar y una vivencia muy difícil de anticipar, es ver el rostro de Dios. ¿Y consideras que hay gente que ya ha pasado por ese proceso, o que tú mismo has pasado ya por ese proceso? A lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido seres humanos que lo han experienciado. La gran diferencia es que en estos momentos la experiencia va a ser masiva. Yo no me atrevo a decir masiva si son 100.000, los 144.000 de los que algunos hablan, o los 7.000 millones. No lo sé. Creo que además no tenemos que perdernos en ese tipo de conjeturas mentales. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos, y suficiente labor tenemos con nuestra propia metamorfosis, ¿eh? Entonces hay que estar muy centrado en uno mismo, ¿no? Pero yo estoy convencido que ha habido seres humanos que esto lo han experienciado. Y ya que me lo pregunta, yo lo he experienciado. Y lo he experienciado porque es muy largo de explicar, ¿eh? Pero en el mes de agosto, por decirlo de algún modo, hubo un simulacro. Hubo un simulacro del 21 de diciembre. De lo que ¿El 21 de agosto? No, hubo un simulacro en agosto de lo que yo he hablado del 21, el 22 y el 23 de diciembre, que se produjo entre el 2, el 3 y el 4 de agosto.
Cuando aparecieron círculos de cosechas que marcaban un reloj polar, el 2 de junio creo que fue, en una localidad inglesa, sí, que marcaba un reloj polar que señalaba el 4 de agosto a las 17 horas 42 minutos 53 segundos, en fin, no recuerdo bien la hora, y que hubo gente que empezó a interpretar, siempre, fíjate una vez más, siempre mirando hacia afuera, no mirando hacia adentro, de que eran nuestros hermanos de luz de otros mundos, que nos estaban diciendo que en el Estadio Olímpico de Londres, en plena Olimpiada, se iban a aparecer con sus naves plateadas, y me consta que mucha gente estuvo pendiente esa tarde, no a ver si eso se producía. No, ahí lo que nos estaban anunciando, junto con otro círculo de cosecha que apareció después, posteriormente en Winter Wilming, con una serie de bolas y de esferas, lo que nos estaban anunciando era la llegada de unas energías en coincidencia en esa fecha, que por llamarlo de alguna forma eran casi un adelanto de lo que va a suceder el 21 de diciembre. Vivimos un pequeño simulacro. Cuando esto se pone en fechas, hay multitud de personas que lo recuerdan, que en la primera semana de agosto, lo mismo no recuerdan bien el día, fue el primer fin de semana de agosto, vivieron experiencias muy curiosas, algunos en clave de armonía, otros en clave de desarmonía, pero fueron días de mucha movilización energética. Y lo único que puedo decir es que el simulacro fue un éxito. Es decir, que se puso de manifiesto que la humanidad, de una forma muy potente, en su proceso conciencial, que es individual pero que también es colectivo, tiene el trabajo hecho. Es decir, esto está cumplido, Susana, está cumplido. Va a haber muchos seres humanos que, por tanto, el día 20 de marzo del 2013 vean el rostro de Dios, vean que Dios es yo, que Dios es tú, que al verlo así haya un reconocimiento del Dios que eres tú con el Dios que soy yo, que vean a Dios en todo y en todos, y que a partir de ahí sigan viviendo en este mundo, porque vamos a seguir viviendo en este mundo durante muchas décadas, posiblemente durante casi 2 siglos. Va a haber una convivencia vibracional entre una humanidad que va a estar en claves de vibración de tercera dimensión. A mí me gusta llamarlo mi, con la escala musical do, re, mi, fa, sol, sí, en clave de mi, y otra humanidad que va a estar en clave de fa. Esa convivencia se va a dar durante mucho tiempo, hasta que llegue un momento determinado donde el proceso conciencial de la Madre Tierra ya impida la convivencia en ella de nada que no sea vibración de fa, de cuarta dimensión. Y en ese momento las dimensiones espirituales que quieran seguir viviendo experiencias de mí, experiencias de tercera dimensión, tendrán que encarnar en otros mundos, tendrán que encarnar en otros planos, porque la Madre Tierra ya no podrá acogerlo. Pero durante 180 años, durante 190 años, va a haber una convivencia vibracional entre dimensiones espirituales encarnadas en ser humano vibrando en fa y otras vibrando en mí. Y va a ser una convivencia bella, porque va a ser una manifestación más de la diversidad, no del cosmos. La gente puede prever que eso va a ser de conflicto, no va a ser de conflicto, porque las dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos que vibren en fa no van a estar en conflicto, van a estar en amor, y en medio del conflicto estarán en amor. Y el ejemplo más sencillo para entenderlo es lo que sucede en el ojo del huracán, o lo que sucede en el punto cero de un tornado. En medio de un tornado está la paz absoluta, en medio del huracán está la paz absoluta, y quizás en un mundo tridimensional que por distintas circunstancias, por los procesos concienciales de las dimensiones espirituales que siguen todavía en clave de mí, cada vez va a ser más mí, cada vez va a ser más egoico, porque además cada vez más gente se va a ir desenganchando de esa matriz holográfica, de esa parte de la matriz holográfica, para empezar ya a vivir en clave de fa. Eso va a hacer que ese mundo de matriz holográfica de mí sea cada vez más convulso, cada vez más de más conflictos, cada vez de más problemas. Sin embargo, en plena convivencia, las dimensiones espirituales encarnadas en ser humano que están vibrando en fa van a vivir en el ojo del huracán, van a vivir en el centro del tornado en paz, en quietud, acompañando, dando amor y ayudando a vivir un proceso de metamorfosis que es realmente precioso. Tal como lo estás describiendo, desde luego yo estoy ilusionadísima porque llegue esa fecha, y supongo que mucha gente se estará preguntando qué podemos hacer para ayudar, para asistirnos a nosotros mismos en ese proceso, porque me imagino que llevando una vida muy acelerada y muy estresada, el llegar a esa fecha en la que hablas de que muchos van a sentir esa necesidad de recogerse y de estar hacia adentro, de meterse en esa crisálida, sería un cambio un poco drástico, sino que simplemente por lógica los cambios más progresivos, más suaves, son más fáciles de que nos vayamos adaptando a ellos. Entonces, ¿qué pautas darías tú o qué consejos para irnos preparando para ese momento?
Eso como pregunta que considero más importante, y luego como pregunta menos importante, más curiosa, porque tú hablas mucho de que es, y yo considero que es así también, que no importa tanto quedarnos en los detalles morbosos, ¿no? O en la curiosidad, como en el fondo, ¿no? Y en el trabajo que tenemos que hacer cada uno. Me llama la atención la exactitud de fechas de las que estás hablando, ¿no? Hablabas de que el 9-10 de diciembre la Madre Tierra acaba ese proceso, y hablábamos también de fechas 18-20 de marzo, ¿no? Esas fases que va a haber de cambio, de metamorfosis. ¿Cómo has podido tener el conocimiento tan exacto, ¿no? de esas fechas y de ese proceso? Porque para mucha gente es todo un misterio, gente que está estudiando todos estos fenómenos y que está bastante obsesionada con este tema. Entonces esas dos preguntas en una. Pues si te parece empiezo por la segunda, que es más rápida, no es más fácil, pero sí es más rápida de responder. Antes hablábamos de entrar y salir de la matriz. El detalle de fechas y la exactitud en los procesos en la matriz no se puede tener, es imposible. En ese movimiento es imposible. Ahora bien, en la quietud es perfectamente posible. Las personas que estamos teniendo acceso a ese saber, que es de todos, es porque estamos accediendo a ese saber en nuestra quietud. En la quietud es donde todo encaja, y ahí está nuestra sabiduría innata, que tiene todos los conocimientos acásicos, tiene toda la sabiduría del cosmos, toda la internet cósmica está ahí, y de forma fluida y de forma natural aflora, sin necesidad de que uno se lo plantee siquiera, ¿no? Yo no me he planteado el querer saber nada de lo que acabo de compartir contigo, pero es que fluye en un aquí y ahora maravilloso, en el que la quietud está presente. Y en exactitud de fecha, lo que de la sabiduría que emana de la quietud, hemos hecho un resumen. Podríamos entrar en mucho más detalle, podríamos hablar del 12 de diciembre, que va a ser un día precioso, porque hay otro ser vivo, que es Júpiter, que va a completar también un ciclo sensacional en su proceso conciencial, y que le va a permitir que finalmente ya comience su proceso como estrella. Fíjate lo que significa eso, que un planeta por fin ya arranque. Casi siempre lo ha sido, le ha faltado nada para convertirse en estrella, y Júpiter ya comienza su metamorfosis en estrella el día 12 de diciembre. Tenemos dos soles Dentro de varios miles de años, porque es un proceso de ignición pausada, dentro de varios miles de años este sistema solar tendrá dos soles, efectivamente. Júpiter será el segundo sol. Hay personas que esto lo llaman el gran trígono de Júpiter, que acontece a partir del 12 de diciembre. Es decir, todo este detalle se debe a la quietud. Y en la quietud cualquier ser humano, no se trata de ser más listo, no va de eso, es que somos todos divinos, todos somos iguales, ¿no? Simplemente en quietud. En cuanto al otro tema que me planteaba, prepararnos, es fundamental, Susana. Fíjate, es fundamental hasta el punto, perdona que me ponga yo como ejemplo, yo estoy muy alerta, es decir, intento estar muy consciente de todos los procesos. Llevo una vida muy tranquila, muy sencilla, muy centrada en conocerme a mí mismo, en compartir con los demás el recuerdo colectivo, y sin embargo la providencia me ha tenido que parar. Me ha tenido que parar porque en mi agenda yo había puesto siempre en nuestra mente que como estos acontecimientos son en torno al 21 de diciembre, el día 5 de diciembre yo me despido. El día 5 de diciembre cierro el blog, cierro ya lo que han sido mis procesos de compartir charlas, de compartir conferencias, de compartir talleres. El 5 de diciembre voy a realizar una metamorfosis para seguir haciendo lo que ahora hago, pero de un modo que sé que va a ser totalmente distinto. La divinidad que eres tú y que soy yo se va a expresar en mí, su manifestación, de un modo totalmente distinto a como se ha expresado hasta ahora. Y sé que no es como hasta ahora. Y sé que, por tanto, todo lo que he venido haciendo hasta ahora en mi vida actual, en la nueva vida no lo voy a hacer. Y bueno, pues por ejemplo ya lo anuncié, que el 5 de diciembre se cierra. Pero claro, había mantenido un ritmo hasta el 5 de diciembre. Y ha tenido la providencia que ponerse por delante con una serie de cosas que tienen que ver con mi proceso de enfermedad, que han vuelto a activarse. Pues me dice, no, esto no puede ser una parada de un día a otro. Es decir, el aterrizaje no es un aterrizaje forzoso, tiene que ser un aterrizaje suave. Y por tanto, lo que yo voy a comentar ahora, a continuación, en respuesta a tu pregunta, no lo podemos dejar para el último día, sino que lo tenemos que empezar a aplicar ya. Y ya te digo, nuestra mente es tan tremenda que yo mismo, que hablo de esto, mi ser interior, que es la providencia, nuestro yo soy en acción, ha tenido que actuar para pararme y para posibilitar un aterrizaje que sea suave. ¿En qué consiste ese aterrizaje suave? Vida sencilla. Completamente. En materia de consumo especialmente, es decir, ser muy consciente que consumimos en exceso,
que no tenemos las necesidades que queremos tener y llevar una vida sencilla en ritmo, un ritmo mucho más tranquilo, mucho más pausado. Ahora que se habla tanto de crisis, aprender que tenemos que deshacernos de tantas pertenencias, tirar por la ventana cosas, de verdad, por la ventana de la vida tenemos que tirar muchas cosas. Tenemos que desprendernos de muchos lastres de bienes materiales, de necesidades que son ficticias. En definitiva, vida sencilla, vida sencilla. Práctica del aquí y ahora. Las energías nuevas nos van a ayudar, pero hay que hacer también un esfuerzo, hay que poner algo de nuestra parte para centrarnos cada vez más. ¿Hacemos una parada? Para centrarnos cada vez más en el aquí y ahora. Igualmente, desengancharnos del ruido de lo que, por llamarlo de alguna manera, estamos llamando viejo mundo. De esa matriz holográfica hay que desengancharse del ruido, porque como estemos pendientes de ese ruido, como estemos pendientes de ese guirigay, no vamos ni a conseguir centrarnos en el aquí y ahora ni mantener una vida sencilla. Que se vean webs como la vuestra, pero que no se vean informativos de televisión, ni informativos de radio, ni informativos en los periódicos. De ese ruido hay que desconectar. No aporta nada, lo que aporta es confusión, no aporta información, lo que aporta es inseguridad, lo que aporta es miedo. De todo eso hay que desengancharse. Igualmente, Susana, ha llegado el momento de la libertad. Vida sencilla, aquí ahora, desengancharnos del ruido de ese viejo mundo y gritar libertad. Es el momento de que la bandera de la libertad onde en nuestro corazón. Eso significa que dejemos de reclamar la mejora de las condiciones carcelarias. Y de una puñetera vez salgamos de la cárcel. Lo digo con todo el amor. Vamos a salir de la cárcel porque las puertas están abiertas. Ya está bien de reclamar mejora de las condiciones carcelarias. Darnos cuenta que los barrotes son nuestros miedos, nuestras cargas, nuestras culpas, nuestros lastres, nuestras comodidades, nuestros controles, nuestras seguridades, nuestras protecciones. Esos son los barrotes, son barrotes de protección. Claro, estamos encantados, más protegidos que una cárcel de máxima seguridad en la que nos metemos nosotros mismos y encima nos quejamos y pedimos mejora de las condiciones carcelarias. Ha llegado el momento de la libertad, de decir no a esos miedos, de decir no a tantas necesidades de seguridad, de control, de protección y confiar en la providencia, que la confianza es la llave precisamente que nos va a abrir el camino de la libertad. Voy a preguntarte acerca de todo esto que estamos hablando, de que el proceso tiene que ser un proceso sobre todo interior. Ante toda la vorágine de acontecimientos que tenemos a nuestro alrededor y sin entrar en como tú has hablado muchas veces, ¿no? de mejorar unas condiciones en las que vivimos en una prisión mental, en una prisión social, en una matriz, en definitiva. ¿Habría alguna manera de proyectar esa quietud interior y esa metamorfosis interior desde esa quietud, siendo reflejo de esa quietud en acciones sociales a modo de revolución, pero con otras características, no violentas o no convulsas? Te ponía el ejemplo de, por ejemplo, lo que supuso la figura de Gandhi, que hizo una revolución también a nivel social, pero desde dónde, ¿no? De sí mismo, desde una paz. Si habría alguna manera de colaborar para que la sociedad cambiase, para que gente que a lo mejor todavía no tiene ese grado de conciencia o está un poco más perdida, colaborar con proyectos, con ideas, y sin que vaya en detrimento de estar en tu propio centro, de tu propia paz. ¿Habría alguna manera de conjugar esto? Por lo que venimos hablando, sobre todo cuando hablamos de la dinámica y la expansión conciencial, lo que llamamos cambio, que es una metamorfosis, ¿no? Realmente no es un cambio, porque la tercera dimensión siempre va a seguir existiendo, no se va a cambiar por cuarta, sino que surge una nueva dentro de la misma matriz, pero la otra no va a dejar de seguir existiendo. Es mucho más metamorfosis evolutiva, natural, que cambio. Pero en fin, para no perdernos en palabras, lo que llamamos cambio es un cambio interior. El cambio es una ventana que se abre desde el interior. La humanidad, durante miles y miles de años, ha intentado cambiar el mundo exterior desde el exterior. Los resultados están a la vista. No ha habido ningún cambio. ¿Cuántas revoluciones, cuántos cambios de gobierno, de sistemas, de instituciones se habrán realizado a lo largo de la historia de lo que llamamos humanidad? Miles, cientos de miles, millones, y no ha servido absolutamente para nada. El mundo exterior sigue presentando los mismos síntomas que a muchos por dentro nos hacen que nos alejemos de él, de lo que tenía hace 100 años, 500 años, 1000 años, 3000 años. El cambio no es exterior, el cambio es interior. Ojos nuevos para un mundo nuevo. El día que la humanidad, en los encuentros sociales, como Porto Alegre, etcétera, etcétera, en su derivación, fue capaz de aglutinar
su conciencia en torno a la expresión ojos nuevos para un mundo nuevo, ojos nuevos para otro mundo mejor posible, puso de manifiesto que ya en la matriz holográfica estaba pasando algo. Es la primera vez que la humanidad se ha empezado a dar cuenta de que el cambio es interior y que si quiero cambiar lo exterior, tengo que hacerlo desde mi interior, que parece muy egoísta inicialmente, pero claro, te das cuenta de que no, que es la llave del cambio exterior. Y en eso estamos. Este descubrimiento, Susana, es más importante que el del fuego, es más importante que el de la rueda, que la humanidad por fin, cada vez más gente, empieza a darse cuenta de que el cambio es interior y que modificar la matriz holográfica lo tengo que hacer yo cambiando mi holograma. Eso es un descubrimiento mayor que el del fuego o mayor que el de la rueda o cualquier innovación tecnológica de la que tanto hablamos. Eso ha abierto un antes y un después en la historia de la humanidad. A mí me gusta llamarlo el despertar conciencial. Estamos en un auténtico despertar conciencial como consecuencia de esto. A partir de ahí, ¿qué hacer? Pues cambia tú interiormente. ¿Qué hacer cuando hago el cambio interior? ¿Hay algo que yo pueda hacer? En primer lugar, el simple cambio interior ya empieza a modificar el exterior. Automáticamente. Se ha experimentado en nuestra vida, es decir, las personas que han ido modificando su estado conciencial, vamos a decirlo así, que han ido expandiendo su conciencia, sin necesidad de proponérselo, su vida exterior ha ido cambiando. A veces no de la forma que uno hubiera querido mentalmente, porque a veces a lo mejor, yo qué sé, son pérdida de trabajo o ruptura con la pareja, pero de hecho se está trastocando tu vida exterior como consecuencia de tu cambio interior. Es decir, no porque tú quieras hacer nada, sino porque naturalmente, exteriormente suceden cosas que son la manifestación de tu cambio interior. Eso tenemos que ser muy conscientes, porque estamos siempre empeñados en hacer cosas, sin darnos cuenta que el que hace cosas no somos nosotros, sino que es nuestro pequeño yo, es nuestro ego, que le va el bricolaje, le gusta mucho, y está todo el día empeñado en hacer cosas. Eso es muy importante, no perderlo de vista. No obstante, para centrar aún más el asunto, vamos a ponernos en el caso de seres humanos que, con ocasión del proceso que hemos hablado del 21 de diciembre, el 20 de marzo del 2013, vean que han activado su ADN, que su vibración es otra y que empiezan a ver su vida, el mundo, con amor, todo con amor. ¿Hay algo que se pueda hacer desde el punto de vista social? ¿Hay algo que se pueda hacer desde el punto de vista colectivo? Lo que va a venir es tan distinto que no se puede prever. No obstante, desde nuestra quietud, lo que sí podemos, yo creo que de alguna manera anticipar, es que nos vamos a ir aglutinando, los seres humanos, cada vez más, en nuevas formas de vida colectiva. Yo esto, Susana, no soy capaz de plasmártelo más de lo que voy a intentar hacer a continuación, porque lo que me dice mi interior es que la realidad es tan distinta a la que vamos a crear, que intentar preverla desde este plano no es posible, que tenemos que pasar el espejo y solo cuando pasemos el espejo podemos verlo. Y que aquí la intuición nos mete por quebraderos mentales que por tanto es muy difícil plasmarlo. No obstante, hechas estas salvedades, lo que son hasta ahora los movimientos de comunidades autosuficientes, comunidades de ecoaldea, que están apareciendo por el mundo entero. Es verdad que hasta ahora son fenómenos minoritarios, pero bueno, ya hay muchas personas, por ejemplo, que en la península ibérica viven en comunidades autosuficientes, comunidades de ecoaldea. Esas comunidades son formas de compartir y formas de vivir distintas. Yo lo que barrunto es que cada vez más seres humanos vamos a empezar a compartir nuestra vida con otros seres humanos, con los que sentimos sintonía, con los que podemos compartir experiencias, vivencias, porque tienen sintonía con nosotros, y que nos vamos a empezar a ir aglutinando, ya no desde el punto de vista que lo hemos hecho hasta ahora, a través de charlas, a través de talleres, a través de encuentros de una forma o de otra, a través de entrevistas en internet, sino que vamos a buscar maneras mucho más directas de convivir. Es decir, lo que hasta ahora han sido encuentros de conciencia, vía educativa, por llamarlo de alguna forma, o vía formativa, por llamarlo de alguna forma, vía vivencial. Yo, por tanto, barrunto que muchas personas van a cambiar su lugar de residencia. No es que se vayan a ir a vivir al campo o a la playa, a lo mejor lo hacen en otra ciudad simplemente, es decir, cambiando de ciudad. Pero va a ser una forma de buscar encuentros con personas que sientan como uno, y además en esos encuentros, esos nuevos colectivos, yo creo que van a ir aportando luz, no porque lo pretendan, sino porque de forma natural van a ir aportando otra forma de hacer las cosas, otro mundo mejor posible, pero que realmente va a estar ahí. Es decir, no va a ser una teoría, no va a ser una declaración de principio, no va a ser una proclama, no va a ser un programa, no, va a ser una nueva visión plasmada en la realidad.
Hasta ahora la nueva visión conciencial la hemos plasmado en discurso, yo la he plasmado en discurso. Hombre, es verdad que en la vida también se me ha ido reconfigurando, pero yo lo que vaticino es un cambio mucho más radical de vida. Una nueva vida donde individual y colectivamente lo que hasta ahora hemos sentido en el corazón se plasme en una forma de vida que por supuesto no solamente va a hacer que la nuestra sea distinta, sino que para otros muchos millones de personas va a servir como una pauta, va a servir como un ejemplo. Ahora ya en libre albedrío cada cual lo podrá seguir o no lo podrá seguir. Y también le di mucha importancia, Susana, al acompañamiento. Es decir, además de estas formas de vida colectiva que yo estoy convencido que se van a ir poniendo en marcha, aunque no sea capaz de decir cómo ni de qué manera, el acompañamiento. Es decir, una persona que se sienta que vibra en Fa no está por encima ni por debajo de otra persona que vibra en mí, ni por encima ni por debajo. Es un ser divino el que vibra en mí y el que vibra en Fa. Y el que vibra en Fa lo que sí será mucho más consciente del dolor, del sufrimiento. Será mucho más consciente de que en su vibración de Fa la felicidad aparece como un estado natural, que la quietud incluso en medio del torbellino está en quietud. Y en cambio verá cómo la persona que vibra en mí, pues ese dolor lo estará sublimando en sufrimiento y estará metido en pleno torbellino y en plena vorágine. Las personas que empiecen a sentir la vibración en Fa, centrar mucho la labor de acompañamiento. El acompañamiento es aceptación absoluta. El acompañamiento parte de que alguien en su proceso interior se ha rendido absolutamente, ha sacado la bandera blanca, acepta todo total y completamente y vive en completa libertad. Y en esa rendición absoluta y en esa libertad plena, acompañar a las otras personas. Acompañar significa no convencer, no querer cambiar, no el que tienen que pensar como yo, no el que tienen que vibrar como yo, sino simple y llanamente que si esta persona va del punto kilométrico 1 al punto kilométrico 2 y va cuesta arriba, yo me voy a poner junto a ella y le voy a dar a lo mejor simplemente conversación de lo que él quiere o ella quiera que conversemos. Oye, que conversemos de fútbol, vamos a conversar de fútbol, que me importa un bledo, a lo mejor ya, pero bueno, yo converso de fútbol. ¿Por qué? Porque durante esos 1000 metros que voy a estar contigo hablando de fútbol, se te va a pasar más desapercibido que vas cuesta arriba. La labor de acompañamiento es no enjuiciamiento. Lo hace aquel ser humano que se ha rendido, que está dispuesto a que la brisa del amor lo lleve donde sea, que no tiene miedo, que vive en libertad y que con relación a los demás seres humanos, por supuesto que no intenta convencer a nadie. Y que cuando ve a alguien que está subiendo la pendiente, te pones a su lado. Hablas, conversas, le cuentas un chiste y le ayudas simplemente a que ya que quiere subir la pendiente y se empeña en subir la pendiente, por lo menos tú te pones a su lado para que la pendiente se le haga menos dura. Pues hablando de nuevas formas de vivir en sociedad o en comunidad, me gustaría que nos contases un poquito o que recordemos tu experiencia que ya has compartido en alguna ocasión, que has vivido en Avalon. Contaste, si no recuerdo mal, en alguna charla cómo fue la primera vez que tú accediste a este lugar, que comentas que es un lugar muy real, que es un lugar físico. Y también que nos comentes un poquito toda la sabiduría a la que pudiste acceder en este lugar, ¿no? Que te empezaron a dar una serie de informaciones respecto a la mente, al corazón, las funciones que tienen, a cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo alimentarte de la luz, de la energía, del agua, en fin, una serie de conocimientos también sobre el origen de la humanidad, del ser humano, de la función que hacemos aquí. Muchísimas cosas. No nos puedes contar todo esto, obviamente, porque sería para dar, me imagino que unas cuantas charlas de varias horas, pero ¿cómo fue la experiencia de llegar ahí, si has tenido ocasión de regresar y cómo la gente podría acceder a este lugar y a este conocimiento? Mira, a través de cualquier buscador de internet, Google mismo, poniendo mi nombre, Emilio Carrillo, y poniendo al lado la palabra blog y dándole a buscar, aparecerá la pantalla de búsqueda. Y normalmente el primer enlace que aparece es un blog que se llama El Cielo en la Tierra. Sí. Pinchando en el Cielo en la Tierra se entra en el blog el que voy a cerrar el 5 de diciembre, pero que todavía está en funcionamiento. Ese blog tiene además una web asociada. Y en esa web hay una serie de documentos, de libros, documentos que he elaborado, libros que he escrito, vídeos, audios. Y entre los documentos hay uno que tiene como denominación Crónicas de Avalon, en formato Word y que cualquiera puede bajar. Son 13 crónicas y ahí se cuenta casi todo. Y en la parte de vídeos hay uno que se llama Recuerdo de Avalon, donde complementa lo que está escrito en las 13 crónicas de Avalon.
Digo esto porque como no va a ser posible que lo que fueron meses, ¿no?, de compartir vida con Nimue, con Morgana, con Merlín, lo podamos ahora de alguna manera extractar, ahí está casi todo volcado, casi todo. No obstante, vamos a intentar no dejar en el aire las cuestiones que me has planteado. Cualquier dimensión espiritual encarnada en un ser humano, la tuya, la mía, la de cualquiera, lleva en este plano decenas de miles de años. Decenas de miles de años. Unas más y otras menos. Yo sé que en mi caso son 200.000 años. Unas más y otras menos. Decenas de miles de años. En esas decenas de miles de años nuestras dimensiones espirituales se encarnan normalmente a modo de familia. Es decir, no lo hacemos desperdigado individualmente, sino que mantenemos una serie de roles compartidos con otras dimensiones espirituales con las que incluso vamos intercambiando experiencias y ayudándonos en la experiencia. Ayuda directa y ayuda indirecta, por cierto, de los dos tipos que hablábamos anteriormente. Bien, pues una dimensión espiritual con la que yo he intercambiado mucho a lo largo de muchos miles de años, tanto en Lemuria como en la Atlántida, en un momento concreto de su evolución, mucho antes de la época en la que estamos, hace ya varios cientos de años, tuvo una transformación, tuvo una metamorfosis, como ahora vamos a experimentar muchos seres humanos. Esa dimensión espiritual ya por su propia evolución no pudo permanecer más en vibración de tercera dimensión y se transformó en vibración de cuarta. Esa dimensión espiritual estaba encarnada en ese momento de metamorfosis como una mujer llamada Nimue. Y Nimue pasó de ser mujer a metamorfosearse, a ser un ser de cuarta dimensión. Y Nimue, siendo un ser de cuarta dimensión dentro del planeta Tierra, siempre ha habido zonas de cuarta dimensión. Es decir, siempre ha habido otros mundos en este mundo. Ahora la Tierra entera va a vibrar en cuarta dimensión, pero no ha sido así. Los lugares que hemos considerado mágicos, los sitios que hemos denominado que son portales interdimensionales, sitios de energía, sitios sagrados, han sido como foquitos de cuarta dimensión en un ser vivo que estaba en el proceso de metamorfosis, pero que no lo había completado ni mucho menos. Pues bien, dentro del ser vivo Tierra hay componentes, hay planos de cuarta dimensión. Y Nimue eligió uno de esos planos, y eligió Avalon, que es una zona conciencial del planeta Tierra de cuarta dimensión. Nimue vivió su proceso de metamorfosis y vive en Avalon desde entonces como un hada. Pero Nimue a su vez tiene una relación, su dimensión espiritual, muy directa con la mía. Y en esta vida física mía, Nimue tuvo una presencia concreta en febrero del año 2009. Un encuentro aparentemente fortuito en Finisterre, en las crónicas de Avalon lo cuento con detalle, y ahí se me aparece una figura de una chica relativamente joven, que cuando yo estoy contemplando una puesta de sol en Finisterre, en una tarde de febrero donde no había nadie, esta persona se pone al lado. Y yo siento que a esta persona que se pone al lado le empiezan a pasar una serie de cosas mientras que se está poniendo el sol. Después he comprendido que esas formas de vida que son las hadas se convierten en luz pura en las puestas de sol, cuando contemplan una puesta de sol. A partir de ahí yo entro en contacto nuevamente con Nimue. Nimue se identifica, me dice quién es y en un momento determinado me invita a visitar Avalon. ¿Por qué es posible visitar Avalon? Avalon se puede visitar en función también de tu proceso conciencial. Y la visita es ni más ni menos que una nube, que una especie de niebla, que el hada o el hado que te invite es capaz de abrir. Pasas por la nube como si estuvieras pasando a través de la niebla y cuando pasas la niebla estás en ese otro plano. Y ese otro plano es un mundo real. Es un mundo real, es una isla rodeada de mar, un mar precioso, con muchos manzanos, con muchas montañas, donde hay castillos, donde vive Morgana, donde vive la reina de las tempestades, donde vive Igraín, donde vive Merlín. Y es un mundo real, de energía, y es un mundo además que lo que ellos me enseñaron es que están en total conexión siempre con nosotros. Es como, fíjate, por utilizar un símil, aplicándolo a algo que hemos hablado durante la charla, es como si en un momento determinado de la evolución, antes decíamos salir y entrar de la matriz. Estás en la matriz, te mueves como resplandor de tu quietud, te sales de la matriz y estás en tu quietud. Bueno, Pávano es como una especie de quietud a lo bestia, es decir, es salirte de la matriz, vivir ya fuera de la matriz. Aunque si quieres, puedes volver a la matriz, pero tu vida ya la desarrollas fuera de la matriz. Avalon es un mundo interdimensional fuera de nuestra matriz holográfica de tercera dimensión. Y las entidades de las dimensiones espirituales que allí están son entidades de cuarta, de quinta e incluso de sexta dimensión y que interactúan con nosotros. Por cierto, en el planeta Tierra no solamente está Avalon, hay otros mundos de este tipo. Hay un mundo intraterreno
Nuestros hermanos intraterrenos son de cuarta dimensión y están ahí. Están en contacto. Interactúan con nosotros, ¿no? Están en contacto entre ellos, efectivamente. Entonces, lo que yo pude experienciar en Avalon, gracias a Nimue, además de unas maravillosas experiencias vitales y además de conocer a dimensiones espirituales pletóricas, y además de poder entender muy bien las cosas que a modo de leyenda nos han ido contando de la corte del rey Arturo, de Merlín, que tienen un gran parecido, porque Merlín, que es un ser divino y primoroso, bueno, pues tiene su punto de cascarrabia y tiene su punto de enamoradizo que se le da en tantas crónicas. Morgana, por cierto, es un ser que en absoluto tiene nada que ver, ¿no?, con lo que en algunas leyendas se le da de una mujer un poco perversa, oscura, que va, es una bendición, no es un alma pura. Es energía mariana, para entendernos. Es energía mariana, muy pura, muy pura. Y yo la asocio mucho con María, ¿no?, con la figura de María. Son distintas energéticamente, pero se parecen mucho, ¿no?, extremadamente. Y bueno, pues en ese mundo, efectivamente, yo tuve oportunidad de conocer muchas cosas. Por ejemplo, que nuestro cuerpo es perfecto, porque ellos no han necesitado modificar su físico. Es decir, por ejemplo, son eternos, no conocen el envejecimiento, son inmortales, no conocen el envejecimiento, no conocen la enfermedad y no han necesitado cambiar su físico. También nos lo enseñó María. Yo sé que todo ese tipo de cosas están tan manidas dentro de una doctrina anquilosada que nos parecen, pero María asciende, que la Virgen María asciende a los cielos, es decir, realiza la metamorfosis en cuerpo y alma. Es decir, no abandona el cuerpo. Cristo Jesús sí lo realiza con abandono del cuerpo, pero María lo hace en cuerpo y alma. Que no se nos olvide, energía crística también, que realiza la metamorfosis en cuerpo y alma. Pues bien, estas dimensiones espirituales han realizado su metamorfosis y siguen con el mismo cuerpo. Nimue está con su cuerpo de joven, no ha necesitado mutarlo, y no envejece, y no tiene enfermedad, porque nuestro ADN tiene esas propiedades. Yo hablo mucho o bastante en las charlas de las indagaciones que actualmente están poniendo de manifiesto, que una cosa es la edad cronológica y otra cosa es la edad biológica. Quería preguntar precisamente, claro, si hay un artículo en el blog de una genetista, creo que es, en California, que ya ha demostrado... Bueno, y hay personas, no sé, en España, Mónica de la Fuente, que trabaja en un gran hospital de Madrid, ¿no?, en temas de inmunología, habla mucho al respecto. Sí. Tiene una entrevista muy buena con Eduardo Punset, donde apunta cosas de este tipo, ¿no? Es decir, nuestro sistema, nuestra edad de DNI es una cosa, y nuestra edad real, que es la biológica, es otra. Mentalmente decimos, no puede ser, pero es así. Nuestra edad biológica depende de nuestro sistema inmunológico. Cuando nuestro sistema inmunológico está activo, nuestros elementos de salud constructivos y las defensas están muy activas y hacen que no tengamos enfermedades y que podamos rejuvenecer. Y nuestro sistema inmunológico a su vez está en función de nuestra conciencia, de nuestro cuerpo energético. Cuando estamos cambiando vibracionalmente, cuando estamos metamorfoseándonos, cuando se realiza el cambio vibracional, nuestro sistema inmunológico adquiere unas propiedades que hacen que nuestras células a su vez se beneficien en términos de rejuvenecimiento y de una edad biológica que no tiene nada que ver con la edad cronológica. Pero es que tenemos un cerebro que está en el corazón, como también aprendí en Avalon. Tenemos un cerebro en la cabeza y un cerebro que está en el corazón. Y el cerebro que realmente está hecho para tratar la información no es el de aquí, es el de aquí. Y sin embargo nos empeñamos en responder a los estímulos cotidianos y tratar la información desde el cerebro-mente. El cerebro-corazón es el que tiene esa misión. Y trata todo con amor. En cambio, nos empeñamos en utilizar el cerebro de la mente para lo que no es. Porque el cerebro de la mente, junto con la glándula pineal, está hecho para comunicarnos. Es un maravilloso sistema de comunicación. No es para tratar la información, que para eso está el corazón. Y tenemos, Mónica, una cosa maravillosa que es la sexualidad, que no es solamente, que también, y es perfecto, ¿no?, bajo ningún concepto lo discuto, la pura realización del acto sexual, ¿no?, que es mucho más completo, ¿no?, que es una energía viva constante, que tú y yo estamos desplegando en este momento, como cualquier ser humano en cualquier momento de su vida, su energía sexual, que no es solamente el coito, que no es solamente la relación sexual física, que por supuesto que también, sino que es algo que está permanentemente ahí, que es algo que se puede vivir en la meditación, que da lugar a experiencias de sexualidad sagrada, que es movilización de energía, donde no digo que sea lo de menos, pero bueno, lo que es el contacto físico, lo que es la penetración, lo que... No digo que no tenga su sitio, pero de verdad que cuando se practica la sexualidad sagrada te das cuenta de que es simplemente un ingrediente más de los muchos que la sexualidad sagrada tiene, ¿no? Claro. Y lo que eso aporta en la vida, cómo eso te enseña la sexualidad sagrada, la activación de la sexualidad plena a trascender de individualidad.
a comprender lo que es la fusión con otra persona y a partir de la fusión con otro ser vivo, el darte cuenta de la unicidad con el todo, que te lo posibilita la sexualidad sagrada. Y eso lo tenemos dentro, no tenemos que buscarlo fuera. El papel que tienen nuestros diferentes puntos sexuales para activar esa sexualidad sagrada. Eso también lo aprendí en Avalon, ¿no? Aprendí en Avalon la importancia del ADN, lo que he comentado de la extensión, lo que hemos comentado durante las charlas, cómo el ADN se abre como si fuera una flor paulatinamente y que eso hace que elementos, componentes del mismo que están aprisionados se puedan expandir y se puedan activar. También lo aprendí en Avalon. Y en definitiva, que estamos perfectamente hechos. Dicho coloquialmente, en el Génesis, Adán y Eva abandonan el paraíso. Algún día entenderemos que no lo abandonan expulsados, sino voluntariamente para crear el paraíso fuera, que es lo que significa el término paraíso, parhitse, que es un término en persa que significa crear fuera, crear alrededor. Para eso salimos del paraíso, para crear el paraíso fuera del paraíso. Pues bien, Adán y Eva cuando salen del paraíso, más allá de la hojita de parra, no cambian físicamente. No hay ningún cambio físico, son tal como estaban. Claro. Físicamente, curiosamente, pueden haber cambiado su visión, ¿eh? Pueden haber empezado a sentir otras cosas, pero desde el punto de vista físico son iguales. Es decir, nosotros tenemos la misma biología que en el paraíso, tenemos la misma biología que en otro plano dimensional, y sin embargo no lo activamos cuando la podemos activar. Pues tengo curiosidad por preguntar por qué Avalon lo llaman la isla de cristal y por qué Avalon, que tiene que ver con manzana, ¿no? Es un término creo que en gaélico, no sé. Y si tiene esto que ver algo con el tema de la energía femenina. Sí. Vamos a ver. Y con la inmortalidad, claro, porque la manzana es un símbolo de eterna juventud, ¿no? En la mitología. Sí, la expresión exacta, la pronunciación exacta sería algo como la V en F, la que utilizan allí. Se parece más a F que a V. El Avalon nuestro es más Avalon y viene de un término gaélico, azal, que es manzana, efectivamente, y es que hay muchas manzanas, esa es la realidad, hay muchas manzanas. ¿Por qué es una isla de cristal? Porque hay inocencia. Por lo menos a mí me lo explicaron así. Hay una inocencia consciente. Es decir, es el bebé que madura, que experiencia y que sin embargo en la madurez recupera el niño interior y recupera la inocencia, pero que a su vez ya hay una inocencia consciente. Esa transparencia, esa sensación de cristal tan tremenda es lo que le da también nombre a la isla, el que los seres que viven allí son seres de luz, seres cristales, seres maravillosos que dan nombre a la isla como isla de cristal. Y la energía femenina. En Avalon hay muchas mujeres y pocos hombres. De hecho, que viva allí de forma permanente, yo solamente conocía a Merlín. Había algún visitante, como en mi caso, pero yo no vivo en Avalon. Y sin embargo viven muchas mujeres. En Avalon no solamente viven fijas mujeres, sino que hay algo muy importante que se desarrolla cotidianamente, interdimensionalmente, y que hay gente que lo siente cuando visita aquella zona de Glastonbury y demás, que es una escuela de hadas. El famoso Thoth no es solamente la torre, el famoso Thoth es una construcción muy antigua y que en el otro plano interdimensional está en pie, está totalmente en pie, y allí hay hadas que viven durante una época de formación como hadas, después vuelven a su lugar de origen y desarrollan sus experiencias vitales en otros puntos del planeta, pero allí pasan una parte de su vida desarrollándose en formación como hada, ¿no? Y es fundamentalmente una isla femenina, y lo que allí se enseña es un conocimiento que le falta a la humanidad desde el punto de vista de la masculinización que la humanidad ha tenido. Es decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la sexualidad. La sexualidad en tercera dimensión es la sexualidad que ha perdido su feminidad. Es una sexualidad puramente masculina, pero además masculina en el sentido que no quiero utilizar calificativos peyorativos, sino puramente descriptivos, en el sentido más machista del término, ¿no? En el sentido más instrumentalista, en el sentido más cortoplacista, en el sentido menos trascendente, en el sentido más egoico y material, y todos los componentes maravillosos que tiene la sexualidad, de ayudar a trascender, de conexión con la divinidad, de impulsar con la sexualidad, que es lo que hace nuestro cuerpo como energía, la intuición, la inspiración, la sensibilidad, todo eso se desperdicia, se niega en la sexualidad masculina. Y Avalon es una gran fuente de conocimiento sobre esto y por tanto yo diría que sí, que es una gran escuela y es un gran portal interdimensional de energía femenina. Morgana es la prueba más evidente. Por último, una vez que estás en quietud, para acceder, ¿Avalon te elige a ti o puedes tú a través de la meditación, simplemente esto para concluir, o puedes tú a través de la meditación acceder con intención?
En mi caso no me lo planteaba. Fue algo que vino. Por tanto, la posibilidad de que sea a través de que alguien de allí contacte contigo ha sido mi experiencia. Eso es posible. Ahora bien, el otro mecanismo es también perfectamente posible. Es perfectamente posible contactar con Avalon, como es perfectamente posible ponerse en disposición de contactar con hermanos arturianos, o con hermanos sirianos, o con hermanos pleyadianos, o con otras entidades y seres de luz. Uno desde su interior puede abrirse, puede desear ese contacto. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta lo siguiente: nuestros hermanos, sean los de Avalon, o sean los de las Pléyades, o sean los de Sirio, no interfieren. Jamás van a interferir. Es decir, el contacto se produce si en tu proceso consciencial ese contacto encaja y no genera una interferencia que modifica tu proceso. Esa es la clave. Entonces, claro, me parece muy bien, ¿no?, que tú te pongas por delante y quieras la conexión, pero que seas consciente que si la conexión no se produce, no es porque ellos nos quieran, o no porque tú no estés haciendo las cosas bien, que siempre somos mudados al tema de las culpas, sino a lo mejor simplemente porque en tu proceso conciencial no ha llegado el momento todavía de que tu hermano pleyadiano contacte contigo, o que Morgana tome contacto contigo, lo cual no significa que no lo hagan después. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta apasionante charla. Y bueno, para concluir, ¿quieres decir algo que te haya quedado en el tintero, o terminar con alguna frase que quieras compartir con las personas? O... Nada, simplemente que muchas gracias y mucho amor, ya está. Muy bien, muchas gracias a ti.